El 24 de junio de 2022 era la fecha de la masacre más mortífera en una frontera terrestre europea, en Melilla. Esa masacre ahora ya está en segundo puesto. La más mortífera hasta la fecha en una frontera europea ahora mismo es la masacre de lo que ha pasado en Ceuta. España le regala a Marruecos, a través de una agencia de cooperación, la FIAT, del Ministerio de Asuntos Exteriores, España regala incluso camiones frigoríficos a las fuerzas fronterizas marroquíes. Y yo no paro de preguntar a la FIAT y al Ministerio de Asuntos Exteriores que para qué son esos camiones frigoríficos. Mi hipótesis, sin pruebas, es que esos camiones se envían para el traslado de cadáveres. Puede que no, puede que sea para repartir helado o agua fresquita para los agentes marroquíes. ¿Tú viajas a Marruecos? Yo ahora mismo, por desgracia, no puedo viajar a Marruecos. Yo soy un privilegiado, periodista, europeo, blanco. Sé que si voy allí, probablemente lo peor que me va a pasar es que me confisquen los dispositivos digitales que lleve, me hagan un interrogatorio duro, me hagan pasar un mal rato en algún calabozo un tiempo y después me manden de vuelta. Pero los compañeros periodistas con los que yo me relaciono, marroquíes, todos han pasado por la cárcel y ahora viven en el exilio. El tipo que ordena, o el tipo que ejecuta el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez, a Marlaska, a Robles, ese mismo tipo se llevó una condecoración de manos del ministro Marlaska en noviembre del año pasado, la Cruz al Mérito. Al final, en cualquier relación de maltrato, cuando tú cedes ante tu maltratador, lo que estás haciendo es posponer un problema y hacer que se repita. Si aquí alguien no se planta y dice, esta es la última vez, ya basta, aún para hoy, hambre para mañana. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que bien podría convertirse en una serie de espías, pero es la cruda realidad que está detrás de las imágenes que nos llegan desde las fronteras de Ceuta y Melilla. Hoy nos acompaña José Bautista, uno de los más reputados periodistas de investigación cuyos trabajos sobre los servicios secretos marroquíes se han publicado en medios tan prestigiosos como el New York Times, The Guardian o el Laboratorio de Investigaciones Periodísticas Lighthouse Reports. También es miembro de la Fundación Por Causa, donde David Jiménez y Iñaki Gabilondo son miembros honoríficos. José, ¿qué tal? Un placer que hayas venido al canal. Hola Rubén, el placer es mío. ¿Qué tal? Oye, tú llevas muchos años ya investigando la relación entre España y Marruecos y no sé, ¿en qué momento empezaste a sospechar que detrás de los episodios aparentemente aislados, migración, Sáhara, Ceuta, Melilla, espionaje, presiones mediáticas, pues detrás de todo eso que había una estrategia mucho más amplia? Yo la verdad es que empecé a tener idea en este sentido hace ya casi 15 años. No por nada, sino porque esto no es nuevo. La instrumentalización del flujo migratorio es una práctica cruel y terrible que aplican muchas dictaduras, no solo Marruecos, esto también lo hace el régimen de Erdogan en Turquía, lo hacía en su momento Túnez, Egipto incluso, Libia. Pero el caso de Marruecos se hace muy, muy, muy patente y muy descarado desde el año 2016-2017. Y sobre todo lo vimos ya por escrito en documentos del CNI en el año 2021, en mayo, precisamente en Ceuta también. Supongo que hay muchas cosas que sabes ya sobre Marruecos, pero que todavía no puedes publicar porque aún no las has documentado de forma suficiente, ¿no? Sí, por ejemplo, claro, aquí hay que ir con mucho cuidado. De hecho, el reino de Marruecos es digamos que tiene gatillo fácil. Le gusta mucho poner querellas contra periodistas. Tiene facilidad también para hacer campañas en redes sociales contra gente crítica, incluidos periodistas. Aquí también hay que tener mucho cuidado con las fuentes. A veces no solo importa el resultado final, sino el cómo elaboramos la información, los tiempos. Ahora, por ejemplo, la información que estamos publicando sobre Pegasus. En este tema llevamos trabajando casi 3 años. ¿Podríamos haberlo publicado antes? Probablemente sí. Pero entre otras cosas, por protección de fuentes teníamos que esperar. Y sobre todo a mí me gusta mucho trabajar con evidencia. Cuando veo las cosas en un papel oficial o en un audio, o cuando las están confirmando 5 fuentes que no tienen relación entre sí, pero que están metidas en el tema, ahí yo ya me siento seguro. Si no es de esa forma, yo prefiero esperar. Al final, el periodismo de investigación es un trabajo de largo recorrido, es como una maratón. No se trata de ser el más rápido, sino de ser el más perseverante. Y con Marruecos hay que tener especial cuidado. Ese cuidado también me lo han comentado otros periodistas cuando hemos hablado sobre Israel, ¿no? El hecho de que el gobierno y organizaciones sionistas ponen en marcha campañas contra periodistas que no les bailan el agua, precisamente. Yo no puedo aquí dar muchos detalles porque me dedico a esto y tengo que llevarme bien con la gente que me da trabajo. Pero yo tenía muchos problemas con Israel también. Y precisamente con el gran lobby que tienen aquí en España, con ACOM.
Esta gente ha pedido mi cabeza más de una vez y me lleva algún susto con la gente que me da trabajo, por las presiones y por la capacidad que ellos tienen para llegar a los jefes y a los jefes de los jefes. Y en Marruecos, en el caso de Marruecos, pasa un poco igual. Al final, en prensa española, por ejemplo, el propio Marruecos, y si no, el gobierno de España, que a veces actúan como si fueran de la mano, se ponen muy nerviosos y no tienen ningún problema en levantar el teléfono y llamar al director del medio en cuestión para pedirle que deje de trabajar contigo. Yo no tengo contrato de exclusividad con nadie, eso me da una ventaja, que es que soy libre. Si una información no la puedo sacar con un medio, me puedo ir a otro. Pero tengo la desventaja de que al final lidio con mucha incertidumbre y eso también a mí a veces me pasa factura, salud mental y estas cosas. Pero de momento estoy bien. Oye, en relación a cómo funcionan los servicios secretos marroquíes, ¿de quién estamos hablando exactamente? Marruecos es una dictadura, es un ejemplo maravilloso para entender cómo en el presente se combina las técnicas del pasado de cualquier régimen autoritario con la tecnología más avanzada. Marruecos es un ejemplo de eso. El servicio de inteligencia marroquí, hay que hablar de los servicios de inteligencia, hay dos, el interior y el exterior, la DGST y la DIGET. Sin embargo, el que más poder tiene es el interior. Y aquí hay un grupo reducido de personas, en concreto 3 nombres, que son clave para entender cómo funciona el espionaje marroquí y su importancia. Marruecos es un estado policial, Marruecos es un estado que controla absolutamente todo, tiene elementos desplegados en las calles más remotas de cualquier pueblo pequeño, hasta supervisando redes sociales o espiando a políticos extranjeros de primer nivel, como Pedro Sánchez o como el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Y cuando hablo de nombres clave me refiero a 3 personas en concreto, que son el rey de Marruecos, Mohamed VI, su consejero más poderoso, el consejero real Fouad El Hima, conocido por muchos como el virrey o el rey en la sombra, y el jefe del servicio de inteligencia interior, que es Abdelatif Hamouchi. Estas 3 personas son los maestros de orquesta y son quienes, por ejemplo, ponen en marcha los movimientos masivos de gente hacia Ceuta o hacia Melilla, el espionaje utilizando Pegasus, y no solo Pegasus, otros programas también, contra miembros del gobierno español, contra altos cargos de la Guardia Civil. Estas personas también se encargan, por ejemplo, de autorizar el reclutamiento de gente muy bien conectada a la élite española, desde personas que están dirigiendo medios de comunicación muy famosos hasta familiares de comisarios generales de información, por ejemplo, en la Policía Nacional. Y esta pieza es importante. Hay que entender que los servicios de inteligencia de Marruecos juegan un papel crucial para mantener o para garantizar la continuidad de ese régimen autoritario. Marruecos es un país rico, pero su gente vive en condiciones bastante lastimosas. Es un país con mucha desigualdad, con mucha miseria. Es un país, a pesar de su riqueza, donde existe mucha corrupción. Las aspiraciones o la voluntad de crecer o de tener éxito en la vida y oportunidades se ven muy limitadas precisamente por eso, por la podredumbre que existe en el Estado, desde esferas muy bajas hasta las grandes esferas. Piensa que, por ejemplo, en Marruecos las telecomunicaciones, la gran industria farmacéutica, el sector bancario, todo eso es un gran negocio del rey, que al final es una especie de parásito que se encarga a costa del sufrimiento de su propia población, pues se encarga de vivir muy bien. De hecho, según Forbes, es el hombre más rico de África. En resumen, el servicio de inteligencia de Marruecos es el que permite entender por qué en Marruecos a día de hoy sigue habiendo una dictadura que trata muy mal a su gente y trata muy mal también a otras personas, incluidos los saharauis o incluidos, los periodistas que se atreven a poner en cuestión este tipo de cosas. Oye, los informes del CNI a los que accediste junto a Óscar López Fonseca situaban la entrada masiva de migrantes en Ceuta de 2021 dentro de una estrategia de presión de Rabat relacionada con el Sáhara Occidental. El segundo informe señalaba como objetivo presionar al gobierno español para conseguir una posición favorable a Marruecos. Cuéntame un poco eso. Para entender esto nos tenemos que ir a diciembre del año 2020. Uh-huh. En ese momento, ha pasado tiempo, pero parece que fue ayer, se pone sobre la mesa una cosa que se llevaba cocinando ya un tiempo, que son los acuerdos de Abraham. Básicamente Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, quería que países árabes reconocieran al Estado de Israel. Israel no tenía relaciones diplomáticas con ningún Estado árabe. Y Donald Trump, con ayuda de Emiratos y por supuesto de Israel, llega a un acuerdo con Marruecos. Donald Trump dice: Marruecos, si tú reconoces
el Estado de Israel, yo como Estados Unidos voy a reconocer tu soberanía sobre el Sáhara. Alguna cuestión ilegal, según la ONU el Sáhara sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Marruecos, por supuesto, acepta. Cuando le quedaban 7 días para salir de la Casa Blanca en su primer mandato, Donald Trump publica un tuit, por entonces se llamaba todavía Twitter, en el que dice: Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí del Sáhara. El Sáhara es marroquí. Y en ese momento Marruecos se envalentona, el régimen marroquí, y entiende que es su oportunidad de oro para hacer que otros países sigan los mismos pasos de Trump. Países como Francia, España o Alemania. Visto con el tiempo, la verdad es que esa estrategia fue un éxito para Marruecos. Es en ese momento cuando Marruecos se pone, por ejemplo, a apretar mucho a España y provoca en mayo de 2021, apenas 5 meses después, la gran crisis migratoria de Ceuta. En 24 horas entran 14.000 personas a la ciudad, todo el mundo se pone muy nervioso. Marruecos es consciente de la sensibilidad que tiene la cuestión migratoria en una sociedad democrática como la española. Dar sensación de que aquí las fronteras están abiertas le quita votos a cualquier político. El gobierno de España se puso muy nervioso. El gobierno de España, además, en ese momento lo supimos después, pero empezó a ser espiado con Pegasus por parte de Marruecos. Y fruto de esas presiones, el gobierno de España cede, acaba reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara de alguna forma, o el plan de autonomía. No solo eso, el gobierno de España, Pedro Sánchez, despide a su ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, a petición de Marruecos. Era una condición sine qua non para restablecer la relación bilateral. Y bueno, al final este tipo de visión cortoplacista y sumisa de una democracia moderna hacia una dictadura hace que volvamos a vernos en una situación muy parecida 5 años o 4 años después. Lo que pasó el 30 de julio repite la misma dinámica. Hay que entender también que Marruecos y cualquier otra dictadura suelen tener visiones de largo plazo. Son regímenes duros y a la vez frágiles. El padre de Mohamed VI, del rey actual, el señor Hassan II, que ya murió, él tenía un anhelo cuando llega al poder que era tomar el control del Sáhara Occidental. Y lo consiguió, puso en marcha activó la Marcha Verde con el apoyo de Estados Unidos, de Francia, la connivencia del entonces jefe de Estado, rey Juan Carlos, en plena transición, con Franco muriendo. El hijo Mohamed VI hereda un poco el anhelo, la ambición de tomar el control de Ceuta y Melilla. No le está saliendo muy bien, pero la verdad es que ahora mismo ya hay un debate internacional sobre si Ceuta y Melilla son una colonia o deberían de ser territorios marroquíes, a pesar de que nadie en Ceuta y Melilla, ni musulmán ni cristiano, quiere pertenecer a Marruecos, y a pesar de que Ceuta y Melilla llevan bajo soberanía española más de 500 años, antes incluso de que existiese el Estado de Marruecos como lo conocemos ahora. Y la élite marroquí tiene esto muy presente y tiene presente también que el hijo de Mohamed VI tendrá otra función que será la de quedarse con las Islas Canarias. El Gran Marruecos, esa idea expansionista de Marruecos, no abarca solo Ceuta y Melilla y Canarias. Abarca Mauritania, el norte de Senegal, parte de Mali, parte de Argelia. Hay una foto muy famosa del expresidente Zapatero frente al mapa del Gran Marruecos, que en su momento causó mucho revuelo. Pero bueno, las autoridades y las élites marroquíes no ocultan esto. Fíjate, me preguntabas por los servicios de inteligencia. Hay uno interior y otro exterior. El espionaje en Mauritania, por ejemplo, en Marruecos no se lleva desde el servicio de inteligencia exterior, como sería lógico. Lo lleva el servicio de inteligencia interior. ¿Por qué? Porque la élite marroquí considera a Mauritania parte de su territorio. Entonces, la capacidad de Marruecos, digamos, de chantajear a países se basa exclusivamente en el flujo migratorio, es decir, en montar una especie de simulación de crisis migratoria en el momento en el que quiera y con eso poner en un aprieto importante a un país o a todo un continente, ¿no? Como es el caso de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Eso es fruto de una capacidad política de chantajear a un gobierno y lograr determinados fines y por tanto, hablar de crisis migratoria es una auténtica fantasía en el año 2001, 2021 y en el año 2026, ¿no? Sí, el régimen dictatorial de Marruecos tiene muchas llaves para hacer presión y conseguir y ejercer chantaje contra gobiernos democráticamente electos. Una de estas herramientas, o una de estas llaves, es precisamente la creación de crisis migratorias, la apertura de fronteras, pero no es la única, hay otro sistema. Aquí en España hay muchos fallos, ¿no? A nivel judicial, policial, pero al fin y al cabo hay reglas. El juego tiene reglas y si no respetas las reglas te puede ir mal. Te puede meter mano un juez o te puede crear un escándalo la prensa de forma libre. En Marruecos es distinto. Marruecos esto lo entiende muy bien. Marruecos entiende los
telones de Aquiles de cualquier sistema democrático y sobre todo del español, y juega con ellos. Sabe que aquí hay elecciones cada 4 años y que los gobernantes tienen que tener contento al pueblo. Si la gente tiene sensación de que hay descontrol en la frontera, el gobernante pierde popularidad, pierde votos. Si Marruecos, por ejemplo, quiere poner aquí en marcha una campaña de propaganda, lo hace. Marruecos tiene sus propios medios de comunicación que trabajan directamente desde la DGST, desde el Servicio de Inteligencia, y al mismo tiempo comprar la voluntad de otros medios. Hay medios de comunicación, además, que no lo ocultan mucho. La Razón, y en este sentido Francisco Maruenda, con quien yo he podido conversar mucho de esto, lo reconoce abiertamente. Hay medios o pseudomedios también más pequeños, como Atagallar. Hay toda una constelación de periodistas o de pseudoperiodistas también que se presentan como grandes analistas o periodistas, pero lo que hacen simplemente es cobrar de Marruecos para divulgar sus tesis y su propaganda. Todo esto crea un caldo de cultivo que a cualquier gobernante democrático le da miedo. Es por eso por lo que es muy difícil encontrar gente en grandes partidos, como el PSOE o el PP, que de verdad hablen sin pelos en la lengua a la hora de a la hora de abordar estas cuestiones. Marruecos es una dictadura y fíjate qué incoherente que un partido que se dice demócrata y de izquierdas, como el PSOE, estén remando no precisamente para favorecer o pensando en el bien de la gente de Marruecos, que merece una vida con dignidad y con derechos como cualquiera, sino para todo lo contrario, para apuntalar a un régimen dictatorial. El régimen marroquí conoce estos puntos débiles y los explota al máximo. El chantaje migratorio es una de esas válvulas. Yo no me puedo creer que Paco Maruenda se pliegue a los intereses de un gobierno extranjero. Con lo liado que está ese hombre plegándose a los de Ayuso, no creo que saque tiempo para eso, pero bueno, si tú lo dices, tú eres el que entiende de estas No, movidas. yo he hablado. Paco Maruenda es un hombre muy inteligente, además tiene una conversación magnífica. Yo he estado 2 veces en su despacho hablando de este tema. Él no lo oculta. Después de la crisis de Ceuta de mayo de 2021, la embajadora marroquí se fue de España. Además, con un mensaje muy abiertamente, reconocía que la crisis de Ceuta tenía que ver con la cuestión del Sáhara. Cuando ella vuelve a España en 2022, después de que el gobierno de España hiciera todo lo que Marruecos quería, echar a la ministra, reconocer la autonomía marroquí, en aquella carta, ir Pedro Sánchez a Rabat a romper el ayuno del Ramadán con el rey, bueno. Después de todo eso, la embajadora marroquí volvió. Coincidió que el día que ella volvía, yo estaba con Maruenda en su despacho y estábamos hablando de este tema. Y él mismo me decía, yo soy muy amigo de la embajadora y de hecho me enseñó un mensaje de WhatsApp de, mira, me acaba de escribir de a ver cuándo nos vemos para un café. Hay una persona que trabaja para el Servicio de Inteligencia marroquí, se llama Ahmed Sharai. Lo digo sin pelos en la lengua porque esto ya está en sentencias judiciales. Ahmed Sharai es uno de los brazos que usa el Servicio de Inteligencia para comprar voluntades en medios de comunicación. Tú puedes ver artículos de Ahmed Sharai constantemente publicados en La Razón. Es más, hace un par de años con otro periodista, Ignacio Zembrero, pudimos desvelar la identidad de una colaboradora del Servicio de Inteligencia, se llama Bárbara Barón, hija de Enrique Barón, el comisario general de información de la Policía Nacional, el jefe de la inteligencia de la policía. Ella trabajaba para la inteligencia marroquí y cobraba bien. Y ella publicaba, siguiendo instrucciones de Ahmed Sharai, en este medio, en La Razón y en otros sitios. Es muy buena época, de hecho, en todo lo que está pasando ahora en Aguas Revueltas, es muy fácil orientarse y ver qué medios o qué personas trabajan siguiendo directrices de Rabat. Y en muy buena época también para acercarse a gente que no está contenta, por ejemplo, a agentes del CNI, que hacen un trabajo muy difícil, muy arriesgado, para mantener al gobierno bien informado, porque bueno, el gobierno básicamente se suena los mocos con estos informes, los tira a la basura y hace todo lo contrario. Oye, Es una época interesante. vamos a profundizar un poco más en la operación Bárbara Barón, porque creo que es muy, muy interesante. Bárbara Barón es una periodista. Yo creo que ante todo tendríamos que aclarar quién es exactamente Ahmed Sharai y qué papel desempeña como empresario de medios, ¿no? ¿Qué relación tiene con la inteligencia marroquí? ¿Cómo recluta o utiliza a personas en este tipo de operaciones? Pues Mesray se presenta como un empresario del mundo editorial y de los medios de comunicación. Realmente es un activo del Servicio de Inteligencia Interior de Marruecos. Esto está reconocido. Se le puede llamar espía abiertamente sin miedo a una querella porque está escrito en sentencias judiciales en España. Él en un momento determinado apareció con nombre y apellidos en una filtración masiva de documentos secretos de Marruecos y de emails que mostraban que, salían emails suyos en los que él intentaba, por ejemplo, comprar artículos o colocar artículos pagando
en grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Él, de hecho, fue detenido en una ocasión en Estados Unidos por llevar muchísimo dinero en metálico no declarado. Sospecho que podría ser dinero para comprar voluntades. Yo he hablado con muchos directores de medios de comunicación en España, no solo Marwenda, que han tenido reuniones con Ahmed Sharai. Ahmed Sharai les ha ofrecido dinero, les ha llevado regalos, artículos de lujo, bolsos, pañuelos de Louis Vuitton, cosas así. Y bueno, esto no es secreto. De hecho, hay cosas que todavía yo no puedo explicar bien, pero que forman parte del puzzle. Por ejemplo, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, hace mucho tiempo, él lidió con muchos problemas con Marruecos y tuvo una crisis también migratoria por un enfado del rey Mohamed VI. Jorge Fernández Díaz no da entrevistas. Hizo una excepción precisamente con uno de los pseudomedios de la órbita de Ahmed Sharai. Y Ahmed Sharai sigue viajando con frecuencia a España, se aloja en el Hotel Ritz o en el Palace, aquí en Madrid, lleva una vida de todo lujo, en fin, es un agente, un activo de la inteligencia marroquí que se ocupa de la parte de la propaganda, de comprar voluntades en medios de comunicación y de comprar, entre comillas, a periodistas. Bien con dinero, bien con regalos, bien con favores, viajes a todo trapo a sitios preciosos de Marruecos, que sabemos que es un país precioso, a hoteles de lujo, Riyadh en Marrakech, etc. Y no le va mal. La verdad es que, bueno, tiene una buena vida y ahí está. Y actúa con total impunidad en España. Bárbara Barón trabajaba con él. Bárbara Barón es una chica relativamente joven, periodista, trabajaba en medio oficialmente, en Grupo Mercados, pero al mismo tiempo publicaba en La Razón. Ella es hija ni más ni menos del que era en ese momento comisario general de información de la Policía Nacional. La Policía Nacional en su organigrama tiene el DAO, que es el jefe, y luego ahí están las comisarías generales, la de extranjería, bueno, la de información, etc. La de información es muy importante porque precisamente se ocupa de la inteligencia. La Guardia Civil tiene su órgano de información, la policía también. Que es más, Enrique Barón, el padre de Bárbara Barón, este gran policía, que se jubiló hace poco, él presumía de su buena relación con Hamouchi, el jefe de la inteligencia interior marroquí, hasta el punto de que Hamouchi a veces cuando visitaba Madrid se quedaba a dormir en su casa. Esto no va solo... Enrique Barón tiene fama de ser conservador, era más cercano al PP, pero esto no va solamente de un grupito pequeño de personas. En la red de influencia que usa Marruecos para defender sus tesis, inundar de propaganda el sistema, crear denuncias falsas e inundar los juzgados con querellas que no tienen otro fin que el de generar ruido social y ya. Para espiar hay un montón de gente, hay mucha del PSOE, mucha más del PSOE que del PP. Hay gente del ámbito empresarial, hay gente de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, hay gente cercana a la Casa Real española. Al final es un tema muy diverso. Marruecos, digamos que diversifica muy bien a la hora de elegir sus amigos y parece que no le está yendo mal. Es una dictadura que no tiene visos de caer a corto plazo. ¿Cuántos amigos, cuántos medios españoles crees tú que habrían publicado en los últimos años información favorable a Marruecos, fruto de compras o de buenas relaciones, o relaciones un tanto peculiares? No te puedo dar un número exacto. Yo tengo una lista, voy haciendo seguimiento. Sí te puedo decir que hay 5 medios bastante grandes de España que tienen una relación un tanto especial. También te puedo decir que hay algunos apellidos del periodismo español a los que les sucede lo mismo. A los que le regalan de vez en cuando un Louis V de esos, ¿no? Sí, gente que se lleva regalos, gente que recibe dinero directamente. Si te fijas, por ejemplo, cuando Marruecos organiza algún evento en el Sáhara Occidental bajo ocupación, puedes ver qué medios lo cubren y cómo lo cubren, y ahí puedes sospechar quién está en cada sitio. En este sentido, hablamos de mucha gente. Marruecos realmente tiene visión de largo plazo, es un punto a favor que tiene. Las relaciones las labra con mucho tiempo. Si te pones a mirar también diputados y exdiputados del Partido Socialista, ahí te sale otra buena ristra de nombres. Es difícil darte un nombre. Sí te puedo decir, por ejemplo, que el CNI le da al gobierno de España, a los ministros clave y al presidente y al rey, información detallada de cuáles son esos medios. Uno de los 3 informes que yo pude copublicar con Óscar López Fonseca y con Ignacio Zembrero da nombres de algunos de estos medios.
y de las asociaciones, porque esto no es solo prensa, hay asociaciones en España que parece que son asociaciones de solidaridad o de caridad o de temas culturales y no son más que organizaciones pantalla del servicio de inteligencia marroquí, cuyo objetivo simplemente es recabar información y elaborar inteligencia, por un lado, y desestabilizar, por otro. Oye, Inundar el... Dime. si nos vamos al otro lado, ¿tú conoces algún compañero, algún periodista al que hayan intentado comprar sin éxito? Uf, a mí me han intentado comprar de alguna forma. ¿Con Ah, otro, con otro Louis V? no, a mí me han propuesto participar en cosas, gastos pagados, viajes muy suntuosos. Creo que bastante fácil encontrar a más periodistas. Yo sí conozco, pasa que no quiero dar los nombres Sí. porque no sé si yo lo que Sí, encontrar en pero público, pero no hace falta que me des nombres y no sería correcto sin no, su autorización, pero hay periodistas honestos a sí, los que intentan comprar y no lo consiguen. sí, de forma muy descarada a veces y otras veces de forma muy sutil. Hay que ser un poco fino. De hecho, a más de un compañero yo le he puesto un poco en aviso. Me han llamado, oye, José, me está pidiendo no sé, este sindicato de periodistas marroquí o esta asociación cultural marroquí, me están invitando a este gran evento, me ofrecen conocer a un ministro, lo pagan todo ellos, me ofrecen esto y lo otro, y yo en más de una ocasión le he dicho, cuidado porque esta asociación, según el CNI, mm, no es lo que parece. O ten cuidado porque según otras fuentes que tengo humanas que están al tanto de este tipo de temas, te estaría metiendo, te estarías quemando si pones la mano ahí. Pero esto es habitual, y no solo en España, esto en Francia pasa también, en Alemania también. Me consta que en Estados Unidos conozco un par de personas de Estados Unidos a las que también, en Reino Unido también. Pero bueno, Francia y España son dos países muy prioritarios para Marruecos y para la sociedad marroquí también. Oye, tu conclusión después de todo lo que has investigado sobre Marruecos es que en esta crisis de 2026, ¿tú entiendes que Marruecos abrió deliberadamente las fronteras de Ceuta para presionar a España y todo era una operación al 100% montada por Marruecos o había una mezcla de cosas? Yo creo que al 100% esta es, como tantas otras, una gran operación que Marruecos monta. Lo que no tengo claro es si el calibre y la magnitud de lo que pasó entraba en los cálculos de Rabat o si simplemente perdieron el control. Tampoco sería la primera vez. Por ejemplo, en el 24 de junio de 2022 tuvo lugar una masacre en Melilla. Hasta entonces era la masacre más mortífera en una frontera de la Unión Europea, desbancada por la de 30 de julio ahora. Y en aquel momento hubo una operación en la que Marruecos quiso, todo lo contrario, mostrar qué capacidad tiene para controlar la frontera y reprimir los flujos y proteger el perímetro de Melilla. Se les fue de la mano, murieron más de 100 personas, dieron la vuelta al mundo las imágenes de los cuerpos inertes sobre el suelo, de los maltratos policiales. No sé si lo que pasó el 30 de julio en Ceuta responde a los cálculos de Marruecos o si simplemente perdieron el control. Eso ya no lo sé. Pero no tengo ninguna duda de que el servicio de inteligencia marroquí está al mando de esa operación, de lo que pasó el 30 de julio. Sé que tampoco lo dudan las fuentes de inteligencia a las que yo tengo acceso, no tienen tampoco ninguna duda. Yo lo podré poner por escrito y en detalle el día que tenga un papel que así lo explique, y confío en algún momento en acceder a eso. Pero piensa que, por ejemplo, Marruecos tardó en hablar públicamente y cuando lo hizo, pues bueno, dijo lo de siempre, ¿no? Estos son las redes de los traficantes y esto es Argelia. Y se basaban en que, bueno, cuentas anónimas en redes sociales habían promovido que la gente fuese allí. En primer lugar, la gente se tira al mar sin saber nadar porque está desesperada y porque huye de la miseria. Eso es culpa del régimen marroquí. En segundo lugar, Marruecos, su servicio de inteligencia está muy dotado, tienen gran tecnología para controlar todo, desde cámaras, llamadas, etcétera, hasta lo que sucede en redes sociales. Por ejemplo, de la última investigación que sacamos, basada en muchas fuentes de inteligencia marroquíes, de hecho, tuvimos pruebas que dicen que Marruecos cuenta con un software de fabricación británica llamado Trident. Trident es un programa que hace una empresa armamentística de Reino Unido muy grande, BAE System. Trident lo que te permite es identificar la dirección IP desde la que una cuenta está operando en redes sociales. Eso te da el primer paso para que tú identifiques quién está detrás de la cuenta. Marruecos tiene un control sobre su red de Internet enorme. Piensa también que Maroc Telecom, la gran empresa de infraestructura de telecomunicaciones allí, es prácticamente un anexo del Servicio de Inteligencia Interior.
no es posible pensar que en Marruecos había cientos de cuentas alentando un movimiento de este tipo sin que las autoridades lo supieran y sin que las autoridades supieran quiénes lo habían puesto en marcha. Tampoco tiene sentido pensar que el perímetro de Ceuta, uno de los más vigilados del país, estuviera sin vigilancia y 80.000 personas pudieran moverse y llegar hasta la ciudad sin que ninguna autoridad se diese cuenta, ni en España ni en Marruecos. A esto hay que sumarle que no es la primera, no es la segunda, no es la tercera ni la cuarta vez que pase. Esta es una dinámica que se repite siempre. Es más, la dinámica habitual suele ser: Marruecos crea un problema, crea una crisis migratoria en Melilla, en Ceuta, en las Islas Canarias, en el estrecho de Gibraltar, y acto seguido, cuando España cede a lo que está pidiendo, Marruecos se presenta como la solución. Cuando se emita esto veremos a ver qué pasa, pero bueno, en las próximas 48 horas es posible que haya un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta. Yo vaticino que la respuesta de Marruecos va a ser todo lo contrario. Van a desplegar a sus fuerzas auxiliares y a su gendarmería, y delante de los ojos de medio mundo van a reprimir sin pudor y sin limitación, de forma violenta, para que todos entendamos que Marruecos ejerce de guardián fronterizo y que además lo hace de forma eficaz. Estamos grabando esta entrevista el 13 de agosto. ¿Te refieres a que el sábado 15 de agosto es cuando se podría producir eso que se ha anunciado, que dicen que se está moviendo por las redes, que es un segundo gran intento? Sí, a mí conozco mucha gente en Marruecos que todavía habla conmigo y nos protegemos en las comunicaciones, y bueno, a mí ya me pasan imágenes de cómo está siendo el despliegue marroquí en los alrededores de Ceuta, en Castillejos y más allá. Veremos qué pasa. Pero mi apuesta, sin ser ese mi rol, si tengo que apostar en base a la experiencia previa, eso es lo que va a pasar. Oye, hemos hablado de que Marruecos lo sabía, Marruecos era quien tramaba lo que ha pasado, pero en España se sabía, el CNI lo sabía, porque Feijóo dice que se sabía desde 6 días antes. ¿Eso es un farol que se marca Feijóo para seguir erosionando al gobierno, o es que realmente los servicios de inteligencia españoles sabían, si no todo, sí buena parte de lo que iba a ocurrir, y no fueron con la velocidad de reacción debida? Yo desconozco las fuentes de Feijóo, no le doy mucha credibilidad a su palabra, porque es un político que ha mentido en más de una ocasión, pero yo sí puedo decir, En más de una ocasión. Yo puedo decir en base a mis fuentes que España lo sabía claramente. Es más, hay constancia pública de que, por ejemplo, Frías, el presidente de Ceuta, había advertido y había pedido ayuda varios días antes. De hecho, la entrada no se produce solo el día 30. El día 30 se produce la gran entrada, pero esa semana ya había movimiento de gente. Claro, Frías pide ayuda cuando están comenzando a entrar de forma cada vez más masiva, de hecho, no porque él preveyera que iba a ocurrir, sino porque estaba empezando a ocurrir. Lo que ocurre es que 3 días después fue la hecatombe. Pero Feijóo habla, José, Feijóo habla de que 6 días, si no recuerdo mal, no sé si dijo 5 o 6 días antes, ya se sabía. La antena del CNI en Ceuta y la antena del CNI en Melilla son muy activas, son muy potentes, tienen mucha capacidad. La prioridad del CNI es Marruecos, y precisamente dentro de Marruecos es la gestión o el control de flujos migratorios. Ya no es el yihadismo el gran problema al que se enfrenta el CNI. Ahora es precisamente esto, la instrumentalización de los flujos migratorios como amenaza híbrida. Y desde mi conocimiento y mi experiencia personal y mi acceso a ese tipo de fuentes, yo puedo decir que el CNI es una institución muy potente, con mucha experiencia, con mucha capacidad, con muchos ojos y con muy buenos informantes en Marruecos. Me consta que en 2021 estuvieron informando al minuto y por escrito al gobierno de España, y exactamente al rey, aunque no fuera parte del gobierno, al presidente, al ministro del Interior, a la ministra de Defensa y a la entonces ministra de Asuntos Exteriores. Y me cuesta mucho trabajo pensar que en esta ocasión el CNI no hizo lo propio, porque el CNI tiene acceso a esa información. Y porque no estamos hablando de un movimiento de 300 personas o de 400 personas moviéndose de noche sin teléfonos móviles, escapando a todos los radares. Estamos hablando de un movimiento de 80.000 personas. Los testimonios que puedes ver en redes sociales de la gente que llegó a Ceuta te lo dicen. La policía misma nos animaba a que entrásemos. La policía nos ablandaba el camino. Hay imágenes de camiones cargados de gente y la gente desciende delante de la pasividad de los propios gendarmes marroquíes. El CNI lo sabía. Yo aquí no tengo miedo a equivocarme. Estoy seguro de que sí. Y estoy seguro de que el CNI hizo su trabajo, que consiste en informar al gobierno.
Por eso digo que debe ser muy frustrante ser agente del CNI ahora mismo, porque este tipo de información se obtiene arriesgando mucho y es difícil. Pero bueno, haces tu trabajo, informas al gobierno, haces unos análisis muy sesudos, unas previsiones, y después ves al gobierno haciendo comparecencias públicas O sea, ¿tú entiendes denostando. que en el gobierno no se quisieron creer lo que iba a ocurrir y por tanto actuaron tarde? Creo que el gobierno tiene mucho miedo de enfadar a Marruecos y que el gobierno está aceptando cualquier humillación e hincando rodilla a cualquier precio con tal de que Rabat, Mohamed VI, Abdelaziz Hamouchi no se enfade. Piensa que no solo España dice y repite, el gobierno de España repite en que la colaboración con Marruecos es magnífica, el mejor aliado, un socio estratégico y fiable, tanto el rato diciéndolo, a pesar de lo que vemos. Piensa que es que el gobierno de España está constantemente condecorando a los altos mandos de la inteligencia marroquí. El tipo que ordena o el tipo que ejecuta el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez, a Marlaska, a Robles, ese mismo tipo se llevó a una condecoración de manos del ministro Marlaska en noviembre del año pasado, la Cruz al Mérito. O sea, es un descaro. La gran pregunta que todavía no hemos resuelto, pero más de uno no desistimos de encontrar la respuesta, es ¿a qué accedió exactamente Marruecos cuando infectó con Pegasus el teléfono del presidente del gobierno y de varios de sus ministros? Se supone que son los teléfonos mejor protegidos de España, pero cayeron en esa vulnerabilidad. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, que Marruecos obtuvo más de 2 gigas de información de ese teléfono. Y no creo que fueran vídeos del presidente Sánchez con su familia en la playa. Aquí probablemente estábamos hablando de informes que afectan a la seguridad nacional, de documentación confidencial del CNI, de mensajes y conversaciones privadas que el presidente puede tener con otros líderes mundiales, con personas de su gabinete. ¿Qué había en el teléfono de Sánchez y de sus ministros? ¿A qué accedió Marruecos? ¿Tiene eso relación con la actitud condescendiente y sumisa a niveles impensables del gobierno de España con Marruecos? Esa es una pregunta que todavía no podemos resolver. Oye, ¿tú participas en la investigación de julio de este año que coordina Forbidden Stories, desarrollada junto a varios medios y con apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, que ha aportado documentos, nuevos documentos y el testimonio de un antiguo miembro de la DGST? ¿Qué es lo que cambia cuando Marruecos deja de intentar influir sobre lo que una persona piensa y empieza a poder leer todo lo que esa persona tiene en su teléfono móvil? Marruecos va un paso por delante a la hora de actuar. Marruecos conoce los puntos débiles de los que considera sus adversarios. Es una relación casi de maltrato. Piensa que aquí el régimen marroquí ejerce una acción hostil, pero la supuesta víctima, que es el gobierno de España principalmente, adquiere una actitud sumisa. Que Marruecos tenga acceso a información de primera y en tiempo real de los teléfonos más sensibles de este país le da una ventaja competitiva descomunal. Piensa que hablamos del Pegasus en Pedro Sánchez, en Marlaska, pero en la lista de teléfonos que tenemos infectados por Marruecos con Pegasus en España aparecen más de 300 números de teléfono. Ahí sale, por ejemplo, el jefe de información de la Guardia Civil. Ahí no solo salen activistas saharauis o rifeños o gente de la diáspora, ahí hay periodistas españoles también. Todo eso le da mucha ventaja a Marruecos a la hora de tomar decisiones diplomáticas o decisiones del ámbito de la seguridad. Esto, bueno, esto se combina. Marruecos tiene un gran poder que son las escuchas del espionaje, pero eso se combina también con acciones. Si Marruecos el día de mañana dijera de invadir por la fuerza Ceuta o Melilla, tiene una ventaja competitiva enorme respecto a España. Ellos no tienen que seguir ninguna regla del juego, ellos pueden hacer lo que quieran. Allí no rige el Estado de Derecho, allí rige la voluntad de 3 personas. En España la cuestión es distinta. A mí hay una frase que me parece extraordinariamente reveladora, una frase corta, que es: nunca empezamos con Pegasus. ¿Eso qué significa? Pegasus es caro. De hecho, bueno, Marruecos usa Pegasus, pero quien paga la cuenta es Emiratos Árabes Unidos, otra dictadura, el país donde reside actualmente el emérito, Juan Carlos. Y lo suministra una empresa israelí. Israelí, exactamente. Sí. O sea, es que todo viene al final de Israel. Claro. Al final hay un triángulo aquí que es Estados Unidos, Israel y Marruecos. Pero cuando este ex agente, este ex espía marroquí dice nunca empezamos por Pegasus, se refiere a que
Pegasus, él lo compara también con un videojuego. Cuando estás jugando a un videojuego, en la última pantalla hay un monstruo final, el más difícil, y necesitas tu arma más poderosa para vencer la partida. Pegasus es eso. Pegasus es el recurso final que emplea para acceder a un teléfono importante. De hecho, el espionaje a personas como Pedro Sánchez o Macron se autoriza o se decide desde el Palacio Real, desde lo que llaman el Buró 21. Fuad del Gima, consejero real. Bueno, lo que quiere decir este espía es que antes de llegar a Pegasus, ellos sacan todo su arsenal de spyware, de herramientas de espionaje digital. Ahí disponen de tecnología InsiCatcher, que lo que hace básicamente es obtienen el número email de tu teléfono, el DNI de tu cacharro. Con ese identificador pueden acceder al número identificador de tu tarjeta SIM. Con ese identificador acceden al número de tu número de teléfono y a partir de ahí, jugando si estás en Marruecos, fácil, Marroc Telecom de acceso directo. Si estás en el extranjero, un poco más complicado, pero lo pueden hacer. Acceden a tu teléfono. Utilizan también, por ejemplo, Interionet, que es una herramienta que no se conoce tanto, pero que también es muy potente. Emplean también, tienen todo un catálogo. Ellos disponen de tecnología que no solo suministra Israel, también tecnología que suministra Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, en menor medida Estados Unidos. Y ellos usan ese arsenal para conseguir información. Esa información después ellos la utilizan para chantajear. Cuando ellos, por ejemplo, quieren acallar la voz de un periodista crítico, crean pruebas falsas contra esta persona, la encarcelan en juicios teatro, atosigan a su entorno más cercano, amenazan a sus familiares. Al final ellos utilizan la información como un recurso que les permite hacer una guerra silenciosa y asegurar la continuidad de una dictadura propia de siglos anteriores y sin embargo muy estable en pleno siglo XXI. ¿Tú viajas a Marruecos? Yo ahora mismo, por desgracia, no puedo viajar a Marruecos. Y conste que Marruecos es un país al que amo, me encanta su gente, me siento en casa, yo soy andaluz también. Y cuando he podido ir a Marruecos me he sentido muy bien, la gente siempre me trató muy bien. Tengo muy buena relación con la diáspora marroquí en España, en Francia y en otros países en los que me muevo. Te cuento a nivel personal, yo viví 4 años en Francia y cuando llegué no hablaba francés. Y la gente que más paciencia me echó y los que primero me invitaron a sus casas sin que yo supiera una palabra fueron precisamente los marroquíes. Y tenemos los mismos códigos, somos pueblos hermanos. Nos sentamos a la mesa a comer y si yo como, yo comparto y tú vas a comer también. Eso no te pasa a lo mejor con un francés o un alemán. Y te veo, te voy a preguntar por ti, pero te voy a preguntar por la familia, porque sabemos lo importante que es el bienestar de nuestra gente querida. Yo ahora mismo no puedo viajar a Marruecos, lo tengo desaconsejado, por gente de la que me fío. Por Sé que si viajo allí... motivos obvios. Por motivo obvio de seguridad. Y yo, como tantos compañeros, yo soy un privilegiado, periodista, europeo, blanco. Sé que si voy allí, probablemente lo peor que me va a pasar es que me confisquen los dispositivos digitales que lleve, me hagan un interrogatorio duro, me hagan pasar un mal rato en algún calabozo un tiempo y después me manden de vuelta. Pero los compañeros periodistas con los que yo me relaciono, marroquíes, todos han pasado por la cárcel y ahora viven en el exilio. De hecho, esta investigación la confirma un periodista clave para este trabajo que se llama Hisham Mansouri. Hisham vive exiliado en Francia y él pasó por la cárcel y él ha sufrido mucho. Él ha cambiado físicamente con todo lo que vivió. Simple y llanamente por publicar investigaciones valientes que develaban casos de corrupción que afectaban a las élites marroquíes. En España no es tan difícil entender esto. Aquí hemos tenido el franquismo hasta ayer. Aquí ha habido periodistas en la cárcel, aquí ha habido censura y autocensura. Esto está pasando en Marruecos. Lo difícil de creer es que un partido que se dice de izquierdas y demócrata, o democrático, no reme en contra de eso, sino precisamente para apuntalar ese sistema, del que tanta gente sufre, empezando por supuesto por los periodistas. Oye, no quiero dejar pasar el papel de Emiratos Árabes en la venta de Pegasus, porque hemos hablado que el origen está en una empresa israelí, que llega a Marruecos, pero de por medio están los Emiratos Árabes. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué papel tienen en todo esto? Emiratos Árabes es otra dictadura, es otra monarquía autoritaria, es árabe, al igual que el rey Mohamed VI es árabe también. La monarquía emiratí y la monarquía marroquí tienen una relación de hermandad desde hace muchos años. De hecho, mucha gente y el jeque que rige ahora mismo en Emiratos, él vivió parte de su infancia en Marruecos. Él y el rey de Marruecos se hablan de hermano. Ellos tienen una relación muy cercana y de mucha confianza. En un momento determinado, cuando se obtiene el pacto de Abraham, el acuerdo de Abraham, Marruecos reconoce a Israel, Estados Unidos reconoce el Sáhara marroquí.
Quien pone en marcha esa partida, a petición de Estados Unidos, es precisamente Emiratos Árabes Unidos. Emiratos es una dictadura en la que se dan cita lo peor de cada casa. Allí hay impunidad y te puedes encontrar a narcotraficantes colombianos, puedes encontrar a líderes de la mafia rusa y hay una comunidad de inteligencia muy, muy fuerte también. Emiratos, por simpatía y por cariño hacia Mohamed VI, pero también como una relación, con una visión estratégica, al final no olvidemos que Marruecos tiene un peso fuerte en África y en el Magreb. Emiratos, por esa confianza, facilita a Marruecos el uso de Pegasus y paga la cuenta. De esta forma, Emiratos mejora su relación con Marruecos, Emiratos de camino obtiene más información y obtiene cierto control. Emiratos impide que Marruecos use Pegasus para espiar objetivos emiratíes o de Arabia Saudí, por ejemplo. Es más, te digo un detalle que nos ha publicado. La DGST tiene un organigrama. Está el gabinete de Hamouchi, el director, y después hay dos grandes departamentos. Uno es la DRS, la gente que se encarga de hacer inteligencia, y otro es la DOC, el departamento de operaciones. En este último es donde se desarrolla el uso de Pegasus. Digamos que aquí están los ingenieros y los técnicos. La sede de la DOC, en el complejo en el que está la DGST, la paga Emiratos Árabes. La relación entre Emiratos y Marruecos es muy, muy estrecha. Y la relación entre Israel, Emiratos y a su vez Marruecos también. Esto además otorga a Marruecos una ventaja, y es que hace más difícil identificar quién es el cliente final de este producto de Pegasus. Marruecos usa Pegasus, pero no podemos decir que Marruecos compra Pegasus, porque es que Marruecos no lo compra Emiratos. Emiratos hace de pantalla entre Israel y Marruecos para dar acceso a Pegasus a Rabat. Lo hace además usando a través de una empresa muy opaca que se llama FSIS Al Fahad. FSIS Al Fahad pertenece al gran conglomerado de defensa del Estado emiratí. Todo esto lo hemos podido obtener a raíz de muchas fuentes humanas de inteligencia, documentación, pero imagínate lo difícil que es. Por eso te digo, llevamos 3 años trabajando en esta investigación. Y, por supuesto, ni Emiratos, ni Marruecos, ni tampoco el gobierno de España han respondido a ninguna de las preguntas que hemos remitido con antelación. Emiratos es una pieza clave para entender el uso de Pegasus. Oye. Y hay un viaje muy interesante del que era director del CNI hace tiempo a Emiratos, que todavía no sabemos muy bien si tiene relación con esto o no. Yo sospecho que sí, pero eso ya más adelante. Y ahí entra también Bárbara Barón, de la que hablábamos hace un rato. Hay algo que me llama la atención. Has dicho antes que en Emiratos hay narcos colombianos. Narcos colombianos y de dónde se hay aquí, hay en Marbella. Pero el papel de esos narcos es hablas de una relación directa con quien manda en Emiratos. Emiratos permite y tolera en su territorio a cualquier tipo de animal humano. No sé con qué fin, si es con un fin meramente económico o es para tener cierto control a nivel de inteligencia, pero Emiratos se ha convertido en un paraíso. Marbella lo fue también, lo sigue siendo, pero Marbella tenía más presencia de grandes capos del mundo del crimen organizado en los años 90, o hasta hace 10 años. Sigue habiendo, sí, pero no es lo que era. Ese paraíso actualmente es Emiratos. En Emiratos te encuentras ahora mismo no solo a monarcas que han abdicado de la corona por razones raras, como el español, con el rey Juan Carlos, sino que encuentras también eso, a líderes de crimen organizado de países de América Latina, de países de Europa del Este, de Rusia y, por supuesto, del mundo árabe. Hablando de Marbella, Rifat al-Assad, el tío de Bashar al-Assad, vivía en Marbella, feliz, protegido por el CNI y por la CIA. Cuando la justicia española y francesa intentaron meterle mano, con mucha lentitud, él huyó y se refugió en otro país. ¿Dónde se fue? Se fue a Emiratos. Y murió impune en Emiratos hace aproximadamente un año. Emiratos es el paraíso de los grandes poderosos que juegan sucio, de la gente más turbia. Y Emiratos es un país con mucha presencia, cada vez más presencia también en el mundo occidental. Controlan equipos de fútbol, controlan medios de comunicación, son muy generosos a la hora de organizar eventos. Y ese es otro país al que yo tengo desaconsejado viajar. Por motivos también obvios. De todas formas, allí en Emiratos no llegarán al extremo de que un narco se vaya con uno de los que mandan en un yate de vacaciones y esas cosas, ¿no? Yo creo que a mí lo que me llega, y lo que van publicando muchos medios, desde New York Times hasta Bellingcat, pasando por medios especializados como Arich en Oriente Medio, la gente con mucho dinero del crimen organizado y del ámbito de la seguridad que vive en Emiratos, vive con total impunidad.
Antes de ayer, de hecho, pillaron a un famoso youtuber, no sé de qué país de Europa del Este, que estaba perseguido por la justicia internacional. Tenía una orden internacional de detención. Bellingcat, haciendo técnica de OSINT, de fuentes abiertas, lo ha podido pillar jugando a pádel en Dubái, en fin. Pero en Abu Dhabi, no me acuerdo. Sí, en Abu Dhabi. Ujú. Bueno, es así. Emiratos es un país interesante, tiene una influencia bestial, a pesar de que aquí apenas escuchamos hablar de él. Oye, ¿tú crees Y Marruecos, que el emérito, estando también allí, tiene algún papel en las cosas que están pasando o simplemente está disfrutando de lo hecho? yo creo que el emérito está un poco de retirada. Yo hablo con gente que está en su entorno y que se lleva bien con él, con la que él tiene relación de hace mucho tiempo. Yo le pedí una entrevista el año pasado y me habría encantado, pero no quiso. Yo creo que él está bien informado. Él además tiene fama de ser una persona como muy, muy curiosa. A él le gusta saber qué está pasando. Él tiene relación directa con buena parte de los protagonistas de estas películas. Él en su momento tenía una relación excelente con Hassan II y él se dirige a Mohamed VI, le habla de hermano o de hijo. Hablan en términos de filialidad, de familiaridad. Quiero pensar que él tendrá información, pero no sé hasta qué punto él está metido o interesado en este tipo de cuestiones. ¿De hermano o de hijo? Fuerte. Sí. Sí, sí. Creo que no se refiere a nuestro rey como el primo Felipe cuando habla con Mohamed. Pues no sé, tampoco me encantaría entender mejor cómo es la relación personal entre Felipe VI y Mohamed VI, pero ya sabes que las monarquías no son las mejores amigas de la transparencia. Y yo, que de verdad voy de frente a la hora de trabajar y me gusta hablar con todo el mundo, y de verdad voy de frente, no he tenido todavía la suerte de acceder a ningún monarca, ni en España ni en Yo Marruecos. creo que si intentas hacer mejor periodismo lograrás acercarte más al rey como ha hecho Negre. Pues a lo mejor. Oye, por cierto, ¿cuántos españoles aparecen en las investigaciones de Pegasus? Número de teléfono españoles. En la lista que nosotros tenemos, creo que eran 312. La cifra exacta la tengo por ahí. Más de 300. Son más de 300. Ojo, son números de teléfono españoles. En esa lista no solo hay españoles. Hay ciudadanos de la diáspora marroquí, hay muchos saharauis, hay diplomáticos, por ejemplo, la antigua embajadora argelina, su número de teléfono también está ahí. Por ejemplo, hay una persona vinculada al crimen organizado ruso, que no sé por qué está en esa lista, pero sale. Hay bastantes nacionalidades, pero bueno, esos son más de 300 números de teléfono en España. Hay otra lista que es para Francia, hay números espiados también en Alemania y por supuesto hay muchísimos números espiados con Pegasus en Marruecos. Pegasus es muy caro y además Pegasus funciona a la carta. Hemos tenido fuentes también de NSO que nos daban, uno de los medios que participa en la investigación es Haaretz, los compañeros tienen buenas fuentes en NSO, la empresa que desarrolla Pegasus. Sabemos que el nombre clave de Marruecos para Pegasus es Morgan. Cada país tiene un nombre clave. Morgan de Marruecos. Sabemos también que Pegasus, bueno, hemos publicado incluso, puedes ver cómo funciona, cómo es la interfaz de Pegasus. Cuando tú abres Pegasus, ¿qué es lo que estás viendo? En la investigación sale. Lo hemos podido publicar por primera vez. Cuando tú contratas Pegasus, tú pagas a la carta. Si solamente quieres acceder a los mensajes de texto, pagas una cuantía alta. Si tú quieres tener acceso total al teléfono, activar el micrófono en cualquier momento a distancia, activar la cámara, descargar toda la información que tiene, ahí tienes que pagar más. El menú te lo da la empresa, tú haces una petición y la empresa pagas y te autoriza y te lo da. Es un programa muy caro. Y es una pena que viendo un país como Marruecos, con gente que lo está pasando mal, un país rico, Marruecos es un país rico, pero viendo gente que está viviendo la miseria, es triste ver cómo su régimen dictatorial quema dinero en programas de este tipo, simple y llanamente para mantener su continuidad en el poder. Oye, Y el resto de... Sí, es bastante alucinante como una empresa privada, NSO, la empresa israelí que desarrolla y vende Pegasus, pueda lavarse las manos después de comprometer la seguridad nacional de cualquier país y decir que no es responsable de cómo utilice su herramienta un gobierno en concreto. Y no pasa nada. NSO es impune porque, por un lado, opera de mano del Estado israelí. Ellos, hasta que publicamos esta investigación, ellos siempre lo han negado. Ellos dicen que son una empresa independiente, no tienen nada que ver con el Estado israelí. Nosotros estamos destapando, por ejemplo, que varios de sus empleados, incluido el CEO, el número 1, han viajado a varios países, entre ellos Panamá,
con pasaporte diplomático, expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Esa relación ya es innegable, no la pueden negar. Pero bueno, actúan con impunidad, actúan de la mano del Estado de Israel, que no reconoce la Corte Penal Internacional y que tiene la protección de Estados Unidos. Cuando hay problemas, por ejemplo, el juez Calama, que ahora es famoso por la investigación de Zapatero, pero bueno, él es un juez de la Audiencia Nacional que ha tocado muchos temas, él abrió una investigación por el espionaje con Pegasus a altos cargos del gobierno español. Este juez, por ejemplo, se ha topado con la negativa absoluta del gobierno de España y de la Fiscalía General del Estado, que se supone que es independiente, y tuvo que cerrar la investigación precisamente por eso, por la falta de colaboración, ya no del Estado de Israel, que también, sino del propio poder político y de la Fiscalía en el caso de España. Cuando hablamos de este tipo de cuestiones, estamos hablando de las grandes placas tectónicas, de todo lo que sucede de puertas para adentro. A veces creemos que los estados son inmortales y realmente sólidos, pero todo esto, todo el armatoste de cualquier estado se basa en un consenso, y esos consensos pueden ser frágiles. Cuando hablamos de espionaje a altos cargos, cuando hablamos de la impunidad, cuando hablamos de dictaduras, hablamos de temas muy delicados y muy sensibles. Y gobiernos como el de España prefieren ponerse de lado, antes que, ser coherentes con su discurso de democracia, derechos humanos, libertad. Y esto es lo que tenemos. Y esto es una mirada cortoplacista que vaticino que, pan para hoy, hambre para mañana. Pegasus es parte de una maquinaria mucho más grande, ¿no? Israel, con ese campo de pruebas enorme que es Palestina, Gaza y Cisjordania, se ha convertido en la gran potencia de la tecnología de espionaje. Pegasus es un caso muy conocido, se armó un gran escándalo, fue precisamente Forbidden Stories quien lo destapó en 2021 o en 2022, la misma que está coordinando la investigación que sacamos ahora. Pero esa es la punta del iceberg, aquí hay mucho más. Ahora, por ejemplo, nos estamos acostumbrando a ver el uso de drones o de armas autónomas sin control humano en el campo de batalla. Toda esta tecnología también la lidera Israel. Y por cierto, Israel ya fabrica junto con Marruecos en territorio marroquí este tipo de tecnología militar que de alguna forma representa una amenaza también para los países vecinos, España entre ellos. Aquí hablamos de, creo, un momento histórico muy importante y muy delicado en el que realmente la democracia se ve seriamente amenazada. Yo no soy un gran analista ni un historiador, pero por las conversaciones que mantengo con gente que sabe de esto, diplomáticos, etcétera, sí noto que la envergadura de lo que está pasando es comparable a lo mejor a lo que se podía vivir en los años 40, con el auge del fascismo. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo plagado de incertidumbre. Hay gente que no respeta las reglas y que tiene muy claro cuál es su objetivo, que es el poder, el control. Y hay otros que defendemos democracia y creemos realmente en este tipo de valores, que, parece que estamos un poco dormidos en los laureles. Y parece que estamos simplemente reaccionando a lo que van haciendo los otros, en vez de tomar la delantera y decir, oye, aquí hay unas reglas básicas. Si no las respetas, no puedes jugar a esto. Aquí vemos, por ejemplo, si hablamos de Israel, el apoyo de Israel a partidos de extrema derecha es obvio, está documentado. O vemos el apoyo de Israel a regímenes autoritarios como el de Marruecos, que crean crisis migratorias en Ceuta o en Melilla, y que después hacen propaganda para desprestigiar las políticas de un gobierno democrático. O vemos cómo Donald Trump y su propio gabinete aprovechan este tipo de crisis también para lanzar mensajes contra medidas como la regularización de migrantes, que no es más que darle derechos a personas que ya viven aquí y que están trabajando. Creo que no hay muchas razones para ser optimistas ahora mismo, teniendo en cuenta quién gobierna España, Europa, pero sigo creyendo en que todavía tenemos la fuerza de la gente y ahí sí me agarro yo, ese es un poco mi asidero. Creo que la gente es consciente de lo serio que es esto. Estamos al principio, estamos aprendiendo a manejar todavía, estamos tomando conciencia ahora de los riesgos que entrañan las redes sociales en manos de oligarcas tecnológicos. Estamos entendiendo ahora que la democracia no es para siempre, que la democracia hay que defender y cuidarla, porque no es perenne. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Marruecos y España revela mucho, en mi opinión, ilustra bien esa fricción entre dos modelos. Una dictadura que aprovecha los telones de Aquiles de un sistema democrático para poner en jaque a un gobierno y para generar miedo e incertidumbre en una población como la sociedad española, usando precisamente la desesperación de sus súbditos, de la población marroquí.
Oye, por cierto, ¿cómo se hace periodismo de investigación sobre los servicios secretos cuando tu principal fuente precisamente es alguien que perteneció al servicio secreto? Es difícil. Yo diría que dos cosas claves son la perseverancia y trabajar la confianza. Eso lleva tiempo. Yo, por ejemplo, tengo muy poca actividad en redes sociales. Eso me expone menos públicamente, no soy una cara conocida, eso me permite acceder a muchos sitios a los que otra gente no pueden acceder. Tú, por ejemplo, eres una cara conocida, lo tendrías más difícil. Si quedas en una cafetería, a ti te va a reconocer la gente, a mí no. Perseverancia, lo que yo hago, yo tengo el gran privilegio de trabajar con tiempo. Yo puedo empezar una investigación y macerarla durante 2, 3, 5 años. A otros compañeros del gremio, pues bueno, se les pide que toquen un tema hoy y lo publiquen mañana. Eso de a otros es al 99,9% de los compañeros del gremio. Sí. Otra ventaja que yo tengo es que yo trabajo con prensa internacional. Trabajo sobre todo con New York Times y del Spiegel, pero no tengo exclusividad, entonces trabajo también con Lighthouse Reports, con Washington Post, con The Guardian a veces, Al Jazeera, Le Monde. En España trabajo con muchos medios también, pero con los que más cómodo me siento hasta ahora son con La Marea y con El Confidencial. No he tenido líneas rojas, y cuando he tenido han tenido razones editoriales, no políticas. No puedo decir lo mismo, por ejemplo, del País o de otros medios. Y al final, sobre todo, eso es dedicación, tiempo para labrar confianza con las fuentes. Y yo trabajo también, me gusta pisar en firme. Puedo tener muchos elementos que me invitan a pensar algo, pero hasta que yo no tengo un papel oficial que lo dice, o hasta que yo no tengo la confirmación de 5 fuentes distintas, en distintos puntos, apuntándome a lo mismo, con las mismas fechas, los mismos nombres, yo no publico. Entonces, yo no publico el primero, pero lo que yo publico es sólido. Y es lo que me libra también, por ejemplo, yo hasta ahora, cuando me han puesto querellas, ninguna se ha metido a trámite. ¿Cuántas querellas te han puesto, por cierto? No sé, que se hayan admitido a trámite hasta ahora ninguna. Que me hayan intentado poner muchas. Por ejemplo, Bárbara Barón me intentó poner una. Y sin embargo, por ejemplo, con Bárbara Barón tengo una relación de respeto. Yo he publicado cosas que a ella la han perjudicado, pero ella respeta y entiende que yo siempre he ido de frente y que cuando he tenido que publicar le he dado el tiempo que ella haya necesitado para responder y después no ha respondido, pero bueno. Es un poco así. Tengo también el privilegio de que trabajo con gente que tiene equipo de seguridad, entonces yo me protejo mucho la comunicación en el entorno digital. Cuando tengo un encuentro sensible o estoy en un país difícil, me rijo por protocolos y eso eso garantiza mi seguridad, pero sobre todo garantiza la seguridad de mis fuentes, que es lo primordial. Sí me he llevado sustos en más de una ocasión. Fuentes mías a las que han sometido a torturas y esas fuentes han aplicado sus protocolos y yo los míos, y eso permitió que de la tortura no pase de la cosa, de que no las maten o no las encarcelen de por vida. Pero bueno, también te digo, yo lidio con mucha incertidumbre, no puedo presumir de salud mental, pero me gusta lo que hago. No sé cuánto más tiempo voy a estar haciendo esto, pero de momento me gusta. Oye, y en cuanto a tu seguridad, ¿tú podrías tener la tranquilidad de que esta entrevista no la van a ver antes los servicios secretos marroquíes que la audiencia de mi pequeño canal de YouTube? No, en el entorno digital la invencibilidad o la protección absoluta nunca está garantizada. Pero tú No sé. en algún momento has percibido que te han entrado en el móvil o en tu portátil y que te habían No, mirado claro, yo cosas. sí. Yo tenía muchas alertas, la última la tuve hace 3 semanas y el hackeo me vino desde Alemania, el intento de hackeo, y fue precisamente una persona del servicio de inteligencia alemán la que me avisó y la que me definió cómo se estaban haciendo las cosas y bueno, rápidamente cambié las claves y ya está. Cambio mucho de teléfono, utilizo varios números de teléfono. La gente con la que yo quedo para hablar o que me facilitan información también entiende de estas cosas y se cuidan. Yo algún día, si me quito del periodismo, haré un libro o un guión porque en muchas situaciones me veo en cosas que podrían formar parte de una película de espías Pero casi. no tiene que ser cuando te quites del periodismo, puedes dedicar un veranito a montarte un buen guión. Si, si publico cosas que... No, si alguna vez cuento cosas que ahora mismo no puedo contar, lo que estoy haciendo es inmolarme, será hacerme la harakiri. Entonces, bueno, algún día a lo mejor lo hago, pero si ese día llega, significará que yo dejo el periodismo. Oye, bueno, aparte un saludo a los de los servicios secretos del país que sea que nos estén viendo, que aquí siempre se saluda a la UCO y nunca se saluda a la gente de los servicios secretos, somos unos maleducados. Un Oye, saludo. volviendo, volviendo a lo que
Volviendo a lo que acaba de ocurrir, el cruce masivo del pasado 30 de julio de 2026. Más de un centenar de muertos. La mayor parte de las personas que se jugaron la vida acabaron regresando a Marruecos a pie por la frontera a menos de 24 horas. Se ha quedado mucha gente, hay miles de personas todavía en Ceuta. Pero aquí, insisto, ha habido muertes y muchas decenas de muertes, más de un centenar de muertes. Hay quien habla de cerca de 200 muertes. Y todo esto, ¿por qué? O sea, da igual, a quienes montan todo esto, las vidas humanas les suponen absolutamente nada, son meros instrumentos. Sí, por desgracia estas personas no tienen ninguna empatía, viven en su burbuja y no tienen ningún reparo en jugar con la vida de las personas. Y en este caso de gente humilde que lo único que quiere es una oportunidad en la vida, trabajar, lo mismo que podemos querer tú y yo, tener una vida tranquila y sentir que apoyamos a nuestra familia. El balance que yo manejo ahora mismo es de 146 muertos en lo de Ceuta. Ya están empezando, ya van a empezar los funerales, algunos entierros. Se supone, Marlaska dice que quedan 5.000 personas en Ceuta, Frías dice que son 10.000. Yo no lo sé realmente. Tampoco me fío del todo de los datos que suministra, en este caso, el gobierno de España, porque este es un tema que cuece mucho en el Ministerio del Interior y Moncloa. Pero no, sin duda, ni en Rabat ni en Madrid importan mucho los muertos. Y cuando se trata encima de muertos, en este caso de gente de tez morena, digamos, de gente africana, menos todavía. El 24 de junio de 2022 era la fecha de la masacre más mortífera en una frontera terrestre europea, en Melilla. Esa masacre ahora ya está en segundo puesto. La más mortífera hasta la fecha en una frontera europea, ahora mismo es la masacre de lo que ha pasado en Ceuta, el pasado 30 de julio. Hay gente, ¿Qué pasa José, con hay gente, perdona, que ha vuelto a su país y luego otra vez ha intentado entrar en Ceuta. Ese es el grado de desesperación. Creo que el gobierno de España y las autoridades europeas no están entendiendo o no están queriendo ver que hay un problema de raíz, que es un sistema dictatorial que genera desigualdad, que genera miseria en un país rico, que genera corrupción. Y hasta que ese sistema no cambie, o hasta que esa miseria y esa corrupción no amainen, va a haber un montón de gente deseando buscarse un futuro como nos podría pasar a ti o a mí, o como le pasaba a muchos españoles en los años 50 de la posguerra española. Hay aquí un tema triste de historia o de memoria también, yo creo, que un país como España, que ha tenido tanta población emigrante, gente que lo ha pasado mal yéndose a Alemania con lo opuesto, que ahora desde nuestras instituciones se trate con tanto desprecio a gente inocente, que al final es gente trabajadora, a mí me produce dolor. Pero también hay otro tema, y es que al final el control migratorio se ha convertido en un gran negocio. España es un laboratorio de pruebas de este tema. No olvidemos que España, por ejemplo, España suministra mucha tecnología y mucho equipamiento a Marruecos. Ayer escuchaba que se quejaban de que el 30 de julio solo había 3 ambulancias operando en la ciudad autónoma, y yo no paro de ver contratos de España para regalarle ambulancias a los agentes fronterizos de Marruecos. Es más, España le regala a Marruecos, a través de una agencia de cooperación, la FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores, España regala incluso camiones frigoríficos a las fuerzas fronterizas marroquíes. Y yo no paro de preguntar a la FIAP y al Ministerio de Asuntos Exteriores que para qué son esos camiones frigoríficos. Mi hipótesis, sin pruebas, es que esos camiones servían para el traslado de cadáveres. Puede que no, puede que sea para repartir helado o agua fresquita a los agentes marroquíes. Es más, España, por ejemplo, que tiene una postura retórica contraria al genocidio en Gaza y contraria al gobierno de ultraderecha de Israel, bueno, España al mismo tiempo está comprando tecnología israelí, como el software Celebrate, y se lo está regalando a otros regímenes autoritarios, como el de Mauritania. Y sabemos, y esto lo hemos acreditado en investigaciones periodísticas con Washington Post, Le Monde, El País, etc., desde Por Causa, que es donde yo tengo ahí uno de mis trabajos, nosotros hemos acreditado que Marruecos y Mauritania detienen a gente simplemente por ser negra, sin cargos, la encarcelan en condiciones infrahumanas, sin agua y sin comida, y al cabo de 2 o 3 días la montan en autobuses y la abandonan en mitad del desierto. Hay un tema con Marruecos también, que Marruecos esgrime mucho la cooperación antiterrorista. Francia y España ya han sufrido lo que significa que Marruecos te corte la lucha antiterrorista. Pero ni Francia ni Marruecos entienden que el gran caldo de cultivo del yihadismo es precisamente la miseria, la corrupción, la falta de oportunidades y de expectativas. Y aquí insisto, la democracia tiene tiene puntos débiles. Uno de ellos es el cortoplacismo de la gente que gobierna. Si uno no entiende que Marruecos es un hervidero de posibles sentimientos yihadistas, precisamente porque existe la miseria
y porque existe la desigualdad y la corrupción y existe, bueno, todo esto que genera una dictadura, al final el problema no se va a arreglar. Estamos poniendo parches para mantener a un dictador en el poder y estamos manteniendo al mismo tiempo el caldo de cultivo de un montón de demonios, cuya víctima principal es el pueblo marroquí en este caso. Y como víctima aledaña, pues aquí tenemos la sociedad de Ceuta, la de España, la melillense, etc. ¿Tú crees que ha habido algún gobernante en España que sí ha tenido esa perspectiva en décadas pasadas? No, creo que por razones quizás más de ideología nacionalista, en algún momento Aznar, por hacer propaganda interna, sí trató de enseñarle los dientes a Marruecos. Y tenemos el incidente del islote de Perejil en el año 2000, 2001, si no recuerdo mal. Pero hasta ahora ninguno de verdad se ha atrevido. De hecho, ha habido cosas muy curiosas. Por ejemplo, Felipe González llega al gobierno en el año 82, si no me falla la memoria, con promesas de apoyo al pueblo saharaui, por ejemplo. Y en cuanto llega al poder, cambia de postura. A día de hoy es uno de los grandes garantes del régimen marroquí en la escena internacional. Le toman el relevo otros líderes socialistas, en su momento Zapatero y a día de hoy Pedro Sánchez. Es más, de esto también hacen un negocio. El lobby formalmente constituido, que hasta hace poco representaba a Marruecos en Bruselas, se llama Acento. Acento es un lobby fundado y creado por un señor llamado Pepiño Blanco, mano derecha de Zapatero, en la época de aquel gobierno hasta el año 2011. Esto al final es una historia, es un puzzle muy grande, hay muchas piezas, pero la imagen es clara. Aquí hay personas que piensan a corto plazo y que piensan en sí mismas y que no tienen pudor en relacionarse y llevarse muy bien y beber de regímenes dictatoriales. Llámese Marruecos, llámese Mauritania, llámese Guinea Ecuatorial o llámese Emiratos Árabes. Oye, de lo que acaba de pasar, de la crisis de Ceuta de este año, ¿tú qué credibilidad le das a la hipótesis que la contó hace unos días, el 12 de agosto, Ignacio Zembrero, de que bueno, hay dos antiguos agentes marroquíes que sostienen la idea de que la crisis fue una represalia por la publicación de investigaciones periodísticas que habían dejado al descubierto el aparato de espionaje marroquí? Hablamos en terreno sensible. Yo aquí tengo que medir mucho lo que diga por protección de fuentes. Creo que lo que dice Zembrero va bien encaminado. Yo me voy a sentir más cómodo cuando esa misma información se esté sostenida por documentación o por evidencia innegable y no solo por fuentes de inteligencia. No pongo en duda, de hecho, Zembrero es amigo mío y trabajo con él a menudo y conozco sus fuentes y sé cómo trabaja. Pero bueno, creo que está bien encaminado. Cuando a mí la crisis de Ceuta, esta última, me pilló en el extranjero y sin teléfono. Yo tuve que desaparecer un poquito después de lo que publicamos de Pegasus. Pero si ese mensaje, esa hipótesis es correcta y se está planteando que determinados periodistas de determinados medios hayan publicado determinada información que perjudica los intereses de los servicios de inteligencia marroquíes y por tanto a los de Mohamed VI, si eso es así, ¿a quién iba por tanto dirigido realmente el mensaje de lo que ha ocurrido en Ceuta? El gobierno de España. ¿Únicamente al gobierno? Y aquí, sí. Y aquí me toca morder mucho la lengua. Tengo la respuesta, Rubén, pero no te la puedo dar. Bien. Pero Que estoy lo que pasó en pensando Ceuta, en lo que puede pasar también con determinados medios que publiquen ciertas informaciones. bueno, pero al final, en mi opinión, y en base a lo que yo sé, lo que pasó el 30 de julio tenía un objetivo claro por parte del régimen, que es quien lo organiza, y era atacar al gobierno de España. Las razones más específicas, se habla mucho de la visita de Pedro Sánchez a Argelia, visita fugaz. Se ha hablado de la sentencia del Supremo, con el tema de las repatriaciones o del... Bueno, yo es que aquí me tengo que morder la lengua, Rubén, porque si cuento ciertas cosas puedo exponer fuentes y si expongo esas fuentes, gente que se juega la vida, y están estas personas y están sus familias. Ujú. Pero confío en algún momento en tener los papelitos y no ser yo quien lo diga, sino que lo digan los papeles. Y ahí ya protejo a la gente a la que tengo que proteger. Vamos a hablar de la otra gran crisis, la de Melilla del año 2022, para que la gente lo recuerde. ¿Qué es lo que ocurrió realmente aquel 24 de junio de hace 4 años en la frontera de Melilla? El 24 de junio de 2022 tiene lugar una masacre en la frontera que separa Melilla y Nador. Y esa masacre es fruto de el intento de Marruecos de demostrarle a España y a Europa que cuando estamos de buenas es el garante absoluto de la seguridad en la frontera. Aquel día, según el CNI y según la Guardia Civil, Marruecos alentó un salto de unas 2.000 personas a la valla de Melilla. En su mayoría era gente que venía de Sudán, chavales jóvenes que huían de la guerra.
y que estaban constantemente asediados por las fuerzas marroquíes, en fin. Horas antes les quitaron el agua, les dieron palizas, les forzaron a salir del monte Gurugú, que está cerca de Melilla, y es donde se escondía. Cuando estas personas llegan a la valla de Melilla, sin que las fuerzas marroquíes los intercepten, de hecho las fuerzas marroquíes los escoltan, y esto está grabado en vídeo, las cámaras de la valla de Melilla son muy potentes, alcanzan varios kilómetros y todo esto está grabado. Cuando estas personas llegan a la valla de Melilla, las fuerzas marroquíes, a vista de todo el mundo, intervienen con mucha violencia. Estamos hablando de una dictadura. Pero de alguna forma pierden el control de la situación. Este grupo de personas se huye y acaban metidos en una ratonera que es lo que se conoce como el paso fronterizo de Barrio Chino. Es un amasijo de hierros, es el lugar por el que antiguamente pasaban las porteadoras, estas señoras marroquíes a las que se les permitía el contrabando, llevando lo que pudieran encima de ellas, una imagen espeluznante. Y es en ese lugar donde mucha gente pierde la vida. Nosotros hicimos una investigación muy difícil y pudimos acreditar que como mínimo una persona murió en territorio español aquel día. Un chaval que se llamaba Anwar y que venía de Sudán huyendo de la guerra. Esto es lo que pudimos acreditar. Las imágenes revelan precisamente una montaña de cuerpos inertes, y yo no puedo decir si estaban vivos o muertos porque no tengo el parte forense. Pero se crea una montaña de cuerpos justo en la línea que separa Melilla de Nador. Y tanto el gobierno de España como el gobierno de Marruecos reaccionaron de la misma forma que vemos ahora en Ceuta. Colaboración ejemplar, socio estable y fiable, aquí no ha pasado nada, y de los muertos nadie se preocupa. La cifra oficial decía que murieron 25 personas, organizaciones como Amnistía Internacional elevan a más de 100 el número de muertos aquel día. El ministro Marlaska fue reprobado en el Congreso por mentir, precisamente a raíz de la investigación que pudimos publicar. Ahí hay cosas que a mí me siguen escociendo. Por ejemplo, Pablo Iglesias y Podemos votaron en contra de reprobar a Marlaska a pesar de que sabían que había mentido, simplemente porque formaban parte del mismo gobierno. Sabemos que después hubo otros juegos para que el PP también calmara un poco la voz, porque esto estaba afectando la reputación de la Guardia Civil. Y bueno, en resumen, ese fue el cierre de un capítulo. Mayo de 2021, Marruecos crea una crisis en Ceuta para que España reconozca la soberanía marroquí en el Sáhara. Y cuando ya se ha cumplido eso, cuando España ya reconoció la marroquinidad del Sáhara, cuando España ya ha expulsado a la ministra de Exteriores que a Marruecos no le gustaba, Marruecos hace las paces y demuestra todo lo contrario. No te abro la frontera, sino que te demuestro, para que lo veas, que aquí yo aplico la fuerza bruta más brutal y la violencia más desmedida, precisamente para que nadie entre. Eso es lo que sucedió aquel día. Y eso es algo que probablemente vayamos a ver en muchas más ocasiones, porque al final en cualquier relación de maltrato, cuando tú cedes ante tu maltratador, lo que estás haciendo es posponer un problema y hacer que se repita. Si aquí alguien no se planta y dice, esta es la última vez, ya basta, aún para hoy, hambre para mañana. ¿Y tú crees que es posible que un gobierno, sea el próximo o el quinto después del que tenemos ahora, pero que es posible que un gobierno pegue un puñetazo encima de la mesa y le diga a Marruecos que hasta aquí hemos llegado? ¿O Marruecos puede contestar diciendo, sí, pues ahora te vas a enterar? Viendo el panorama político Es decir, español tú actual, lo pintas como si fuera relativamente fácil resolver el problema. o no, fácil no, pero sí creo que cualquier gobierno en España tiene herramientas desde luego, para no apoyar al maltratador o al régimen dictatorial que está sometiendo a su pueblo y que está generando este tipo de situaciones. Yo no creo en un conflicto bélico ni en cuestiones así, pero sí creo, por ejemplo, en las sanciones a la élite marroquí, que es una élite que, por cierto, veranea mucho y que tiene mucho activo económico en España y en Europa. Sí creo también que se pueden abrir causas judiciales a nivel internacional para dirimir responsabilidades. Insisto, lo que pasó el 30 de julio en Ceuta tiene responsables y murieron 146 personas. Van a quedar impunes esas muertes. Allí hay responsables. ¿Por qué España no pone en marcha denuncias para que se investigue y para que a nivel internacional se depure responsabilidad? Creo que, además de sanciones económicas contra la élite, además de pedir responsabilidades judiciales, creo que también hay una labor diplomática que se podría hacer y que no se está haciendo. Se está haciendo lo contrario. De hecho, se está apuntalando un régimen dictatorial que da lugar a estas situaciones en lugar de estar intentando aislar a un régimen que hace lo que hace. Creo también que hay formas de pedir o de fomentar que Marruecos se convierta en un país donde cualquiera pueda beneficiarse del desarrollo económico y donde los niveles de desigualdad caigan y donde la gente tenga unas condiciones de vida dignas, que es lo que cualquiera desearía para un marroquí, para un español y para cualquiera. No
Viendo el panorama político español, no soy muy optimista. No tengo la sensación de que los partidos con opciones de gobernar el país tengan ganas de tocar ese tipo de cuestiones. Insisto, la democracia tiene puntos débiles cuando se enfrenta a una dictadura. Y uno de esos puntos débiles es el cortoplacismo. Aquí hay elecciones cada 4 años. Y si el régimen de Marruecos te lía un problema de este tipo y te lía otro y otro, bueno, jugando además con propaganda, jugando con causas judiciales, jugando con los flujos migratorios, jugando con la cooperación antiterrorista, al final probablemente el gobernante de turno tenga más interés en ganar las siguientes elecciones y no en desarrollar una mirada estratégica a 15 o 20 años que de verdad ponga solución al problema. Oye, una cosa, ¿qué es lo que hace diferente a las fronteras de Ceuta y Melilla del resto de fronteras? Ceuta y Melilla son muy especiales, geográficamente están en el continente africano, comparten toda su frontera terrestre con otro país, que es Marruecos. Son fronteras absolutamente militarizadas. Esto en España se nos ha olvidado, pero hasta el año 95-96 no había valla ni en Ceuta ni en Melilla. La gente entraba y salía. Había un pequeño cordoncito que delimitaba la línea fronteriza, pero la gente entraba y salía y fluía. No podía haber un salto masivo simplemente porque no había frontera. La gente podía llegar, pero desde Ceuta y Melilla no te puede venir a la península si no es con un control en el aeropuerto en el caso de Melilla, o en el helipuerto en el caso de Ceuta, o para entrar en el ferry en el caso de las dos ciudades. Esto lo puso en marcha Felipe González. La valla de Melilla, de hecho, es un gran negocio. Aquí, por ejemplo, a mí me hace gracia cuando escucho al líder del Partido Popular, a Feijóo, hablar sobre lo mal que está la valla en Ceuta y Melilla. Su esposa tiene un cargo directivo en Eulen. Eulen es la principal beneficiaria, Eulen, la empresa de seguridad y multiservicios, es la principal beneficiaria de las vallas de Ceuta y Melilla, la que se encarga de su mantenimiento, reparaciones. Es la empresa que también cada ciertos años gestiona los centros de estancia temporal de inmigrantes, el CETI, que hay uno en Ceuta y otro en Melilla. Aquí hay un gran negocio, de aquí mama mucha gente, y aquí hay un juego de intereses muy interesante en el que me temo que ni el bienestar social de España ni el bienestar social de Marruecos están en el centro de la ecuación, sino más bien todo lo contrario. Oye, ¿qué hay dentro de la estrategia marroquí? Y tú ya has hablado claramente de un chantaje al gobierno de España por parte de Marruecos. ¿Cuál es la relación de Marruecos con Francia, por ejemplo? Porque la relación con Israel, con Estados Unidos, con Emiratos, ya has comentado algo en cuanto a cómo lo han usado, cómo reciben apoyo, pero ¿cuál es la relación que tiene Marruecos con Francia y cómo nos afecta? ¿Nos perjudica o nos beneficia de todo? Dentro de toda esta, digamos, historia del chantaje permanente. En la historia reciente, con mucha frecuencia, Marruecos y Francia han hecho pinza precisamente para perjudicar a España. Pero Francia tiene en el régimen marroquí otro gran problema. En este caso no se trata tanto del chantaje migratorio, sino del chantaje en materia de cooperación antiterrorista. Ujú. Y hay un caso muy doloroso, y además yo lo viví en persona porque yo vivía en París en aquella época. En el año 2014, un juez francés, ordena la detención para interrogar a Abdelaziz Hamouchi, al líder del servicio de inteligencia marroquí, al jefe de los espías. Básicamente lo quería investigar, o lo estaba investigando, por acusaciones de tortura contra saharauis que tenían nacionalidad francesa. Hamouchi visita París, se emite una orden de detención, Hamouchi se esconde en la embajada marroquí y con ayuda de la inteligencia francesa vuelve a Marruecos. Pero aquel evento fue una humillación y el régimen marroquí se la tomó muy mal. En ese momento se corta la cooperación en materia antiterrorista entre Marruecos y Francia. Recordemos que Marruecos tiene un sistema de espionaje muy fuerte y tiene mucha información sobre yihadismo. O sea, Muy pocos pese a meses que el después, gobierno francés de alguna manera ayuda a Marruecos a través de los servicios de inteligencia franceses. sí, de hecho, si nos vamos atrás en la historia, la primera que se independiza del colonialismo francés es Argelia, Ujú. y Argelia precisamente ayuda a Marruecos a conseguir su independencia. Pero rápidamente Francia interviene para restablecer la monarquía y asegurarse que, un Marruecos independiente favorable a Francia. La cosa es, en el año 2014, por esto que cuento, se corta la cooperación antiterrorista entre Marruecos y Francia. Muy poco después, el 7 de enero de 2015, tiene lugar un atentado que conmocionó en Francia. ¿Te acuerdas del atentado de Charlie Hebdo? Correcto. Francia en ese momento se preocupa, porque además este atentado lo cometen 2 yihadistas de origen marroquí, pero que habían desarrollado su vida en Bélgica, en Francia. Francia empieza a trabajar para intentar restablecer las relaciones. De hecho, Francia empieza a pensar en darle la máxima condecoración del país, la Legión de Honor, a Hamouchi y a otros altos cargos marroquíes.
Pasa el tiempo, esa relación bilateral no se arregla, esa cooperación antiterrorista no se restablece, y ese mismo año, el 13 de noviembre de 2015, tiene lugar un atentado que marca un antes y un después, que es el atentado de lo que llamamos el atentado de Bataclan. No solo fue en el Bataclan, fue en más sitios. Justo después del atentado de Bataclan, Francia ya directamente hinca rodilla, se adopta una posición sumisa respecto a Marruecos, y es ahí cuando se recupera la relación antiterrorista. Francia ha sido víctima del chantaje en materia de cooperación antiterrorista por parte de Marruecos. Y aquí hago un pequeño paréntesis. En aquel atentado mataron a un amigo mío, se llamaba Víctor Muñoz. Él era español y sin embargo España todavía no lo reconoce como una víctima española. Pero bueno, esa es otra película. A día de hoy Francia ha tenido vaivenes con Marruecos. Por ejemplo, Macron fue espiado por Pegasus, por parte de Marruecos. Macron tuvo una llamada telefónica muy dura con el rey Mohamed VI. En un momento determinado el rey Mohamed VI le colgó el teléfono. Y hace poco esa relación, bueno, se ha vuelto a recuperar. Y es gracioso, coincidió que el día de la publicación de la investigación sobre Pegasus, esta que sacamos a finales de julio, una delegación de 11 ministros franceses visitaban Marruecos. Ninguno de ellos quiso pronunciarse sobre este tema. Les pasa como a Marlaska y a Pedro Sánchez. No se hartan de decir que Marruecos es el socio más fiable, el aliado que cualquiera soñaría, a pesar de que, bueno, la dictadura marroquí no escatima y no duda en montarte un pifostio cada vez que quiere conseguir algo de ti. De Marruecos en Francia, por ejemplo, sabemos que Marruecos ha tenido comprado a muchos altos cargos policiales, tenía espiado por todos los niveles el aeropuerto de Orly, el segundo más grande de París. Sabemos que han comprado la voluntad de muchos periodistas de grandes diarios en ese país. Sabemos que Marruecos ha espiado a muchos periodistas, uno de ellos el director de Mediapart, antiguo director de Le Monde. Es una historia larga y muy triste en la que una dictadura consigue someter a dos democracias, una de ellas tan fuerte como una gran potencia como es Francia. Oye, ¿qué papel juega Argelia ahora mismo como enemigo regional? Argelia es otra dictadura, una dictadura de corte militar. Es una dictadura que opera de una forma distinta a Marruecos. Marruecos es más vil y más serpentil a la hora de ejercer este tipo de chantaje. Argelia tiene otra tradición histórica más vinculada al socialismo, etc. Y Argelia además tiene una ventaja, y es que Argelia tiene petróleo y tiene gas sobre todo. Argelia económicamente no tiene una situación tan deplorable como la marroquí. No digo que Argelia esté bien, la gente en Argelia también lo pasa mal, pero los índices de desarrollo humano y el PIB per cápita de Argelia están muy por delante del de Marruecos, a pesar de que no tienen turismo y tal. Y de alguna forma Argelia no se mete tan a fondo en estos fregados. Sí hay razones para sospechar que en alguna ocasión Argelia ha relajado el control fronterizo. Y esto lo sabe muy bien la gente que vive en las Islas Baleares. Pero nunca hasta ahora hemos vivido un episodio en relación con Argelia que sea comparable a lo que hemos visto en Ceuta, o lo que vimos en Melilla, o lo que hemos visto en las Islas Canarias en un momento determinado. Argelia es especial, Argelia es un país muy opaco, es muy difícil hacer periodismo allí. En sus cárceles también hay periodistas, igual que los hay en Marruecos. Y bueno, España está en una situación incómoda porque España de alguna forma depende del suministro de gas argelino, pero llevarse muy bien con Argelia implica enfadar a Marruecos. Tengamos en cuenta que Argelia es el gran valedor internacional del Frente Polisario, del representante legítimo ante la ONU del pueblo saharaui. Y es en Argelia donde están los campamentos de refugiados, donde vive gran parte del pueblo saharaui, que tuvo que exiliarse de los bombardeos con napalm y fósforo blanco por parte de Hassan II, padre del rey Mohamed VI. Y tú, después de investigar durante 15 años aproximadamente, como has comentado, todo esto que está ocurriendo, ¿hasta qué punto te ha cambiado la percepción de España como Estado? Me ha cambiado en el sentido en que tengo en menor estima a nuestros dirigentes políticos y tengo en más estima a la gente que trabaja en el aparato de seguridad y que hace una labor discreta y silenciosa, pero que opera sin descanso. Te diría que hace 15 años me sucedió al revés. Tenía en más estima a los dirigentes políticos y en menos estima a la gente que trabaja en el ámbito de la inteligencia y la información. Y bueno, debe ser muy frustrante de verdad ser hoy en día un agente del CNI o de información de la Guardia Civil o de la policía, porque el trabajo que está haciendo para que el gobierno tome decisiones fundamentadas e informadas no sirve. El gobierno da la sensación de que tira esos informes a la papelera o que incluso ni se lo lee. No sé si podrías sintetizarme, para alguien que no haya seguido tus investigaciones,
dar 5 cosas, 5 elementos que la gente debería saber sobre Marruecos y España que probablemente no van a conocer. Y de esas 5, ¿cuál sería la más importante? En primer lugar, diría, para entender las decisiones que se toman en Marruecos hoy en día y que afectan a España, hay que mirar a Israel y a Estados Unidos. En segundo lugar, dejaría muy claro que el poder que tiene Marruecos para espiar, que es clave para entender la continuidad del régimen, no es un poder que nazca solo en Marruecos. Tiene mucha relación con la tecnología y el equipamiento que países como España, Francia, Italia, Alemania, Israel, Reino Unido suministran a esta dictadura. Yo, en tercer lugar, y esto no es nuevo, pero yo invitaría a todo el mundo a hacer una diferencia muy clara entre el régimen marroquí y el pueblo marroquí. El pueblo marroquí es la primera víctima de ese régimen. No van de la mano. En cuarto lugar, yo dejaría claro también que para la élite marroquí hay un plan a largo plazo muy claro. Primero era el Sáhara, después viene Ceuta y Melilla y por último viene Canarias. Esa al menos es la aspiración, yo no digo que vaya a suceder, pero esa es la aspiración que comparte la élite marroquí y para ello está muy claro. Y en quinto lugar yo pondría sobre la mesa una cuestión de memoria histórica. Nosotros, España, hemos padecido una dictadura, sabemos lo que ha sido la censura, la persecución por tener determinadas ideas, el exilio forzado. Creo que debemos entender que lo que se vive en Marruecos ahora mismo es puede trazar paralelismos con lo que aquí vivimos hasta el año 75. Y creo que aquí en el año 70, por ejemplo, a ningún demócrata le habría gustado ver cómo un país democrático vecino apuntalaba al dictador. Eso es precisamente lo que está haciendo España en este momento con Marruecos. Y creo, de nuevo, y lo he dicho varias veces, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Fantástica síntesis. Y para terminar esta entrevista, te suelto una batería muy corta a la que te pido que me contestes solo sí o no, y que yo creo que todo el que haya visto la entrevista completa va a tener claro cómo vas a contestar, y pueden hasta parecerles un poco naif las preguntas, pero creo que hay que ir a lo mollar del asunto. ¿Qué tipo de relaciones debemos tener desde España con Marruecos? ¿Crees que debe ser una relación en la que haya cooperación, sí o no? Yo creo que debe haber cooperación con la parte de Marruecos que favorece a la población marroquí. Creo que puede haber colaboración a nivel institucional con quienes trabajan porque la institucionalidad marroquí no es solo maquinaria represiva. Hay gente en las instituciones marroquíes que juega para mejorar los derechos de la gente, para llevar agua a poblaciones donde no hay agua, para mejorar los planes de estudio, para mejorar la cooperación en materia judicial. Yo creo en eso. Creo que debe haber cooperación, sí, siempre y cuando esa cooperación surta o dé frutos para el bienestar de la gente de Marruecos y no para el dictador que oprime y que mantiene a su pueblo en unas condiciones de... ¿Y se puede diferenciar una cosa de la otra? ¿Establecer un plano de cooperación con determinadas instituciones que dependen del gobierno? Difícil. A ver, Marruecos tiene un gobierno supuestamente democrático electo. Lo que pasa es que quien manda realmente es el Palacio Real. Pero Sí, cierto. en esa institución... Hablo de gobierno de una forma Sí, un tanto régimen... sui generis. Gobierno, régimen no es lo mismo, aunque en el fondo parezca que es lo mismo. Pero yo creo que sí, de la misma forma que tiene que existir también esa cooperación entre periodistas, incluso entre periodistas que discrepamos. Hay muchos compañeros míos periodistas marroquíes que creen que Ceuta es una ciudad ocupada, ¿vale? Es tu opinión, yo tengo otra opinión. Pero está bien que trabajemos juntos, porque eso rinde frutos, eso beneficia a tu sociedad y a la mía, que al final son sociedades vecinas. Yo creo en la cooperación, yo creo de verdad en que tiene que haber diálogo siempre y en que de hecho es bueno que haya una diáspora marroquí que puede volver de vez en cuando a Marruecos o hablar por teléfono con un familiar y decir, oye, hay otra forma de hacer las cosas y si en otro sitio funciona, ¿por qué no va a funcionar en Marruecos? No quiero sonar a colonialista, ¿eh? Cada uno tiene que decidir su modelo de política y de Estado. Pero desde luego un país rico como Marruecos, con recursos, con turismo, con sol, con tierra fértil, con industria, que un país así siga teniendo los niveles de miseria, de desigualdad, de corrupción, de violencia, de censura. Eso no es tolerable en un mundo, al menos no entre quienes nos decimos demócratas. ¿Y tú crees entonces que sería razonable partir de la idea de que podemos confiar en el régimen marroquí? No, yo no confiero en el régimen. De hecho, mira, hay una cosa, a veces cuando hacemos periodismo, publicamos historias e investigaciones. Creemos que no cambia nada, pero sí cambian cosas. Una cosa, por ejemplo, que cambió. La CIAP, la Agencia de Cooperación
del Ministerio de Asuntos Exteriores que envía equipamiento policial, etcétera, a Marruecos, enviaba todo este equipamiento a Marruecos, a Senegal, a Mauritania, lo entregaba y ya. Ahora los contratos de la FIAT para este tipo de entregas dejan muy claro que ese tipo de equipamientos solo se pueden usar para los fines que determina el contrato. Nosotros hemos podido comprobar, por ejemplo, que el equipamiento antimigratorio que España le regala a Marruecos no solo se utiliza para reventar y destruir la vida de migrantes, se utiliza también para espiar a gente que protesta en el RIF, a maestros que piden mejoras salariales, a activistas saharauis que piden poder hablar en su idioma. Ese tipo de cláusulas ya por lo menos dejan sobre el papel que eso no se puede hacer, aunque después se haga. Es un pequeño paso. Creo que hay cosas que pueden cambiar y que se pueden hacer mejor, y creo que con periodismo a veces estas cosas suceden. Oye, No ¿tú siempre. crees que sería bueno, que estaría bien externalizar en Marruecos el control de nuestras fronteras? Yo estoy totalmente en contra de la externalización de fronteras, y ese es un tema que yo investigo, al que yo dedico mucho tiempo de mi vida. Y las consecuencias de subcontratar a un régimen autoritario son terribles. Al final, subcontratar el control migratorio, básicamente ceder tu soberanía en un tema tan sensible a una dictadura donde no impera la ley, donde no hay Estado de Derecho, donde los derechos humanos son una palabra en el aire, y donde además la libertad de prensa está muy limitada y por tanto se pueden cometer atrocidades sin que a este lado del mundo nos demos cuenta, sin que aquí se haga un escándalo. Aquí sería un escándalo que la policía matase a 20 personas simplemente porque son negras y no tienen papeles. En Marruecos esto puede pasar y sería un escándalo para la sociedad marroquí, pero no nos enteramos. O nos vamos a enterar de una forma más dosificada. Y el periodista que lo publique sabe que va a tener problemas y que puede acabar en la cárcel. Esa es la externalización de fronteras. Y en cuanto a la información de inteligencia, ¿tú crees que es sano que nuestros servicios de inteligencia compartan información con los servicios de inteligencia marroquíes? Yo creo que en materia terrorista sí, pero no entiendo, por ejemplo, entiendo por qué se hizo, pero no entiendo el afán con el que la Guardia Civil Española instruye de sus propias técnicas de espionaje a los agentes marroquíes. En la investigación que hemos publicado a finales de julio, demostramos y desvelamos que Marruecos recibe ese entrenamiento y al mismo tiempo espía a quienes le están entrenando de la Guardia Civil. Le estás poniendo una pistola en la mano a la persona que te está apuntando a la cara. No tiene ningún sentido, por muy bien que quieras tener la relación con el vecino del sur. Eso creo que también habría que revisarlo. ¿Y tú crees que es posible que lleguemos a tener una relación de buena vecindad con Marruecos sin aceptar una relación de dependencia? Yo creo que sí. Yo creo que la única relación que vale es la relación entre iguales. Y creo también, y a los hechos históricos me remito, que cualquier dictadura puede ser muy longeva y puede durar muchos años, pero ninguna dictadura es eterna. Todas caen en algún momento. No sé si la marroquí caerá dentro de 10, 50 o 300 años, pero tengo la certeza de que algún día caerá. Y cuando hablas con gente de Marruecos, aunque hayan padecido mucha propaganda, te das cuenta de que sus anhelos son los mismos que los de cualquier persona del mundo. Quieren una vida tranquila, quieren un trabajo, quieren que su familia esté bien y quieren disfrutar. Y ese tipo de cuestiones suceden con más facilidad. No suceden igual cuando estás bajo el yugo de un gobierno o de un régimen que no duda en pisotearte y en destruirte la vida y en mandarte a la cárcel o algo peor en cuanto abres la boca. Creo mucho en el rol de las diásporas. En España hay una diáspora marroquí grande, en Francia también, en otros países del mundo, incluso en América Latina. Y yo creo que esa diáspora también alimenta mucho, el trasvase de ideas. Marruecos no es un país aislado. A Marruecos llegan ideas de muchos sitios del mundo y ya verá el pueblo marroquí cómo las toma o cómo las cambia o cómo las rechaza. Pero creo que es muy bueno que Marruecos tenga ese influjo de ideas y de pensamiento. Y sucede también al revés, ¿eh? El resto del planeta también podemos beber de aprendizaje y de cultura y de cuestiones que están pasando en Marruecos. En Marruecos hay pensadores y escritores y hay artistas de una talla enorme. Y muchos de ellos no pueden vivir en Marruecos precisamente por la libertad o por la defensa que hacen de los derechos de cualquier persona. Termino con una pregunta a modo de petición de consejo. ¿Tú crees que después de publicar esta entrevista en YouTube y moverla en todas mis redes sociales, es bueno que yo viaje a Marruecos? ¿Puedo viajar tranquilo? Yo te recomiendo que si viajas a Marruecos, cumplas un par de pautas básicas. No viajes con tu teléfono habitual. Si te puedes permitir comprar un teléfono de 60 euros, cómpratelo. Y de hecho me consta que la Guardia Civil, a raíz de lo que hemos publicado, ya lo está haciendo. La Guardia Civil viajaba con sus teléfonos personales, les estaban espiando. Ahora ya cuando viajan hacen como CNI, como la Policía Nacional, cuando viajan también a cooperar.
llevan teléfonos que pueden quemar después del viaje. Con otro Yo te teléfono recomendaría- y con otra línea, ¿no? Con otra Si numeración. puedes, sí. Ten presente que en cuanto tú llegues a Marruecos y te conectes al operador nacional, a Maroc Telecom, a su infraestructura, hablando mal, tú estás ya con el culo abierto. Entonces, bueno, ellos pueden hacer lo que quieran. Si tienes información sensible, si no quieres que conozcan tu agenda de contactos, el tipo de información que manejas, para cuidarte tú y para cuidar a la gente con la que hablas, ve con un dispositivo nuevo y ya está. Pues Yo mira, creo también que cuando puedo vayas- darme de alta en española de telefonía de Bertín Osborne, que dicen que esas cosas funcionan muy bien. Sería el primer Mira, español en darme de alta en esa empresa, pero bueno. pues prueba. Oye, José, Igualmente, fuera de coña, me ha explotado la cabeza con todas las cosas que me has contado. Me parece fantástico que todavía existan periodistas como tú que se pueden permitir el lujo de estar meses y meses investigando sin tener la presión continua de que cada día hay que darle una noticia a un medio, porque así es como se hace el periodismo de verdad, el periodismo de investigación, el periodismo del bueno al que muchos aspiramos. Así que te aplaudo, te felicito y te agradezco enormemente que hayas estado aquí. nada, yo te digo que comparto ese aplauso con la labor que hacéis vosotros y también con la gente con la que yo trabajo. Yo normalmente trabajo en equipo. A mí me gusta mucho trabajar con otros periodistas y creo que realmente sumamos. Y no solo defiendo o hago apología del periodismo de investigación, sino que hago apología también de quitarle esa pátina de individualismo y de lobo solitario que tenemos en la profesión. Cuando nos damos la mano con otros compañeros, esto sale mejor. Y cuando tratamos de cuestiones transnacionales, cuando hablamos de Ceuta, de una cosa que está pasando entre España y Marruecos, es obvio que nos va a ir mejor a la hora de obtener información si nos damos la mano con gente que está allí. Está claro. Entonces, bueno, el piropo que me echas te lo agradezco, pero se lo traslado a mis compañeros, se lo traslado empezando por Hisham Mansouri, compañero que ha sido clave en la investigación que sacamos, que ha pisado la cárcel, que lo ha pasado muy mal y que ahora vive exiliado en Francia, pero no deja de echar de menos a su familia. Pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hasta aquí hemos llegado y es realmente apasionante e inquietante todo lo que nos ha comentado José Bautista. Espero que te haya gustado la entrevista y si es así, ya sabes, comenta, comparte, muévelo en tus redes, en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, en tu Tinder, ya sabes, en todos los sitios donde puedas hablar de estas cosas. Un beso. Hey, 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 the truth